Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 171. Siéntete orgulloso de tu nación. Siéntete orgulloso de defender tu patria. Es una sesión de entrenamiento común para cualquier militar. Un cuento verdaderamente ritualista. Después de estar sentado aquí durante horas escuchando esas conversaciones, es natural preguntarse, ¿por qué diablos estoy aquí? Mientras el cansancio se apodera de uno. De todos modos, Caín, quien recientemente se unió a la 30 División, era un soldado bastante patriota y se jactaba orgullosamente de ser parte del ejército imperial. Bueno, eso no es tan extraño. ¿No es natural que un soldado tenga un fuerte patriotismo? Aunque parece un poco diferente en lugares como el Reino. Esa es simplemente su extraña situación. Con una tasa de reclutamiento del 95%, reclutan a cualquier hombre, independientemente de sus capacidades, e incluso quienes no pueden servir debido a discapacidades son arrojados a trabajar para la nación. Además, en lugar de ganarse el respeto, estos soldados suelen ser ridiculizados. No hay manera de que el sentido común prevalezca en una nación tan anormal. Así que, en términos generales, es natural que los soldados se sientan orgullosos de su trabajo y de su país. Especialmente en el caso del ejército imperial, es aún más pronunciado. ¿De qué no podemos estar orgullosos? Meritocracia estricta. El trato que se da a las élites es alucinante. Pero no son solo las élites las que reciben un buen trato. Si bien el salario de los soldados imperiales comunes no puede calificarse exactamente de abundante en términos educados, las ganancias no se limitan a lo visible. Un simple ajuste aquí y allá puede hacernos sentir como si el dinero creciera en los árboles. Después de todo, son los propios soldados imperiales quienes imponen el castigo por cualquier mala acción. No hay ningún imbécil mezquino y de mente estrecha que vaya a señalar con el dedo a un camarada que se gana el pan de cada día a través de medios creativos, así que no hay necesidad de ser cauteloso. Económicamente hablando, no hay mejor opción que unirse al ejército imperial. ¿Y qué pasa con la percepción externa? Si alguien piensa que el mundo se ha vuelto demasiado duro, simplemente pónganle un uniforme imperial. Entonces el mundo entero se volvería extraordinariamente amigable. Caín ni siquiera podía recordar la última vez que compró algo con su propio dinero. Una vez que se pone el uniforme, todo le sale con un descuento constante del 100%. Con solo unas toses, los dueños de las tiendas prácticamente se desmayan y le agradecen, incluso dándole dinero. Por supuesto, no es exactamente un acto de respeto hacia los soldados, sino más bien uno que nace del miedo a las represalias. ¿Pero a quién le importa? Los resultados son fantásticos. ¿Qué importancia tiene el proceso? A medida que la posición del ejército imperial crecía, también lo hacía el orgullo por el imperio sin César. Francamente, el imperio ya es una nación digna de orgullo, independientemente de sus antecedentes militares. Escala, tecnología, poder militar. No hay un solo aspecto en el que no estén a la altura de otros países. El simple hecho de tener eso es suficiente. De hecho, el imperio solo se estaba haciendo más fuerte. El heredero del emperador, el príncipe Renya, es nada menos que un líder perfecto. Dejando de lado cuestiones triviales como la reducción de la pobreza o los derechos humanos, lo mejor son las políticas de bienestar del ejército imperial. Cambiaré el entrenamiento a un sistema de autorregulación. Para los dignos soldados del imperio, la autogestión debería ser fácil, ¿no? Los entrenamientos que antes eran agotadores se normalizaron con solo una palabra suya. Claro, puede haber un pequeño problema con un poco de barriga al entrar y un olvido en el control del maná, pero ¿a quién le importa? Ahora pueden holgazanear todo el día y seguir cobrando sin falta. ¿Qué sentido tiene preocuparse? A partir de este momento, aboliremos el sistema impositivo. Continuando con la segunda normalización. Ya no tienen que preocuparse porque les roben su preciado sueldo. Lo que ganaron es enteramente suyo. Aunque queda una pequeña cuestión. ¿Cómo lidiar con la desaparición repentina de los impuestos? Eso no es asunto tuyo. Como alguien que piensa en el imperio por encima de todo, me ocuparé de ello, así que concéntrate en eso. Dado que dijo eso, no hay por qué preocuparse. Hace un año que se eliminaron los impuestos y hasta ahora no ha ocurrido nada malo. Incluso si hay rumores sobre que la nación vende en secreto recursos valiosos a reinos extranjeros o descuida la decadencia del imperio a propósito para empeorar las condiciones.
Algunos rebeldes gritan teorías conspirativas, pero Caín no se dejaría engañar por esas tonterías. No podía permitirse el lujo de hacerlo. Veo potencial en ti. Seré tu apoyo. Un genio considerado un talento prometedor. Renya y su príncipe expulsaron a Throne, quien supuestamente hizo un pacto con el rey espíritu con solo 19 años, y lo eligieron a él, quien obtuvo un 12 en los exámenes escritos y 22 en los prácticos. Gracias a ello llegó a su puesto actual apenas 2 años después de ingresar en la 30 división. Pero la idea de que él arruine intencionalmente el país. Eso es simplemente absurdo. Es un hecho innegable que el imperio es una gran nación y que solo se hará más grande. Eso está completamente claro, excepto por un pequeño problema. Los idiotas que echan agua fría sobre la prosperidad del imperio. Los terroristas siguen saliendo como cucarachas. En otras palabras, los colmillos negros. A pesar de que el propio emperador se ocupa de esos sucios canallas, estos siguen estando inquietantemente activos. Para el desarrollo del imperio, es necesario erradicar de una vez por todas a esa escoria humana. Esta era una tarea que tenía que llevar a cabo para retribuir la gracia del emperador y hacer que esta gran nación fuera aún más grande. Por lo tanto, no escatimó esfuerzos para lidiar con esos delincuentes. Hasta ahora, la mayoría de los resultados han sido mínimos, pero es posible que haya habido una intervención divina, ya que recientemente logró resultados significativos. Ese tipo ha vuelto. El líder de los colmillos negros ha resucitado. Alguien testificó como gerente de un campamento minero que sobrevivió a un ataque de los colmillos negros, proclamando la resurrección de su líder. Si hubiera sido un tonto común y corriente, oír esto lo habría aturdido lo suficiente como para informarlo a sus superiores, pero la élite que era. Los muertos no vuelven a la vida así como así. Semejante disparate no podría ocurrir en la realidad. Tenía que ser una estratagema de alto nivel. Para revitalizar a los colmillos negros después de perder a su líder, Ian, idearon un plan para atraer a los seguidores dispersos. Caín, con su agudo intelecto, se dio cuenta inmediatamente de este hecho y entró en acción. ¿Qué diablos está pasando? Esto no es mentira. Realmente vi a ese tipo. Negó obstinadamente ser un espía de Black Phone, pero, por desgracia para él, la tecnología del imperio es insuperable. Con el motor de búsqueda GL, que es increíblemente funcional, al hacer clic en él unas cuantas veces se produjo una avalancha de información, como si los nombres y direcciones de sus camaradas fluyeran como un diluvio. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Negar no ayudará. Tu camarada Andy ya lo ha contado todo. Los miembros de Black Fang balbucearon sobre Andy, ese maníaco que intentó ahogar a alguien debido a un pequeño equilibrio en una partida de ajedrez. Al mirarlos, Caín no pudo evitar sorprenderse. ¿Realmente había un pensador estratégico entre los colmillos negros? La persona que más querían eliminar se escondía tras la fachada de gerente de un campamento minero, escapando fácilmente a las sospechas. Por más que revoloteen por ahí, como terroristas, simplemente no pueden compararse con el poder del imperio. Pero al menos hay que reconocer ese sigilo. Y ese es un tema mucho más doloroso de lo que pensaba. A pesar de ser terroristas inútiles, es ridículamente claro que podrían desaparecer de la historia en un instante bajo el poder abrumador del imperio. Sin embargo, esos viles seres parecidos a insectos parecen saberlo y evaden hábilmente al imperio. Para Caín, cuyo ferviente patriotismo lo impulsa a devolver rápidamente la gracia del príncipe Renya, fue una situación realmente lamentable. Sin embargo, por lamentable que parezca, simplemente no pudo pensar en una táctica lo suficientemente inteligente para atraerlos. Fue en ese momento, sumido en sus pensamientos. Los colmillos negros. La voz resonaba en sus oídos y podía sentir miles de pasos que sacudían el suelo. Por lo general, era una situación que había que tener en cuenta cuando el miedo aumentaba. Sin embargo, una sonrisa cruzó sus labios. ¿Cómo no iba a hacerlo, viendo a esos tontos marchar humildemente hacia la muerte? La excitación era incontrolable. Al ver las fuerzas que se acercaban, Caín murmuró en voz baja. Es hora de un exterminio. Capítulo 172. Finalmente, había llegado la oportunidad perfecta. Era el momento de que Caín, un orgulloso caballero que salvaguardaba este gran imperio, cumpliera con su deber. Por fin había llegado el momento de devolverle el favor que había recibido. Naturalmente, una sonrisa se dibujó en el rostro de Caín, pero... Esto es horrible. Esa sonrisa desapareció rápidamente. ¿Cómo no iba a ser así? Las reacciones de sus compañeros fueron increíblemente decepcionantes. La disciplina en el ejército imperial es terriblemente laxa últimamente. Caín era en cierta medida consciente de la realidad.
Sabía que muchos individuos desagradecidos priorizaban su propia seguridad por encima de la gracia que les había otorgado el gran imperio. Entonces, ver a camaradas en el ejército imperial dudando y sin voluntad de entrar al campo de batalla era algo que podía entender hasta cierto punto. Pero esto era llevar las cosas demasiado lejos. Joder, 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 joder. ¿Por qué demonios ese lunático de Sion nos atormenta incluso después de la muerte? ¿Qué hice mal? Por favor no vengas aquí, solo vete, por favor no vengas aquí, solo vete. Todos parecían completamente trastornados. Las tonterías sobre Sion eran tan ridículas que resultaban patéticas. Caín se preguntó sinceramente si eran siquiera humanos. En ese momento, no pudo evitar sentirse frustrado. Puede que haya experimentado un ascenso meteórico en el rango gracias al príncipe Renya, pero había ingresado a la 30 división hace menos de 2 años. Como recién llegado que intentaba no interferir demasiado, había sido paciente, pero ahora estaba llegando a su límite. ¿Qué diablos están haciendo todos ustedes? Si la disciplina se había desmoronado, era necesario arreglarla. Y el único que podía hacerlo en ese momento era Caín, que tenía firmemente el espíritu de un soldado. Si no hubiera sido por el príncipe Renya, no habría tenido experiencia en dar discursos motivacionales en esta etapa de su carrera. Lo que necesitaba decirle estaba dando un poco de dolor de cabeza. Pero esa duda fue breve. Las partes absurdas eran fulminantes y esas contradicciones sobresalían como pulgares doloridos. No puedo creerlo. ¿De verdad te dan miedo los colmillos negros? Todos parecían demasiado asustados de los colmillos negros. Pero para la élite fría y calculadora como Caín, esa organización terrorista no era algo a lo que temer en absoluto. Ayer maté a 3 agentes de los colmillos negros. Estaban tan débiles que ni siquiera necesité usar maná. Aunque el mundo veía a los colmillos negros como una formidable organización en la sombra que sacudía el imperio desde detrás de la cortina, esa visión estaba llena de aire caliente. Era todo brillo sin nada sustancial debajo. El hecho de que hubiera asumido el papel de administrador de un campamento minero, que los colmillos negros despreciaban más, y aún así logró negar su afiliación hasta el final, mostró una buena pero falsa lealtad. Pero ni siquiera podían manejar el maná correctamente. Si se lanza a un caballero potencial de unos 15 años contra uno de sus agentes, lo más probable es que el último acabe con una derrota aplastante. Lo que puede parecer una barriga pequeña era en realidad músculo comprimido por el combate real. Compárese eso con el cuerpo completamente flácido de la gente. Era más que obvio que ni siquiera habían hecho el entrenamiento físico más básico, y mucho menos el entrenamiento de maná. Si así era como lucía uno de sus agentes, ¿qué tan malos eran los demás? Eran claramente un grupo de novatos inútiles. Así que no había necesidad de temer el poder de los colmillos negros. Ese hecho era tan claro. Sin embargo, por alguna razón, después de escuchar las palabras de Caín, sus compañeros permanecieron en silencio. ¡Qué situación tan extraña! ¿De verdad están cayendo en un montón de teorías conspirativas y rumores absurdos? En su frustración, esas palabras salieron de golpe, pero aún no tenían ningún sentido. Como la enorme ciudad subterránea ubicada debajo del imperio, o que el único maestro de la espada restante, Balzac, era en secreto un espía de los colmillos negros. Que los colmillos negros ya se habían puesto al día con el poder tecnológico del imperio y se estaban preparando silenciosamente para aprovecharlo contra reinos y repúblicas para una revolución. Que la Santa Iglesia e incluso el príncipe Renya habían sido infiltrados por los colmillos negros, tales absurdos. Si alguien estuviera en su sano juicio, simplemente no podría creer esos rumores. Diablos, la idea de que existieran los unicornios sonaría más plausible. Pero, curiosamente, las expresiones en los rostros de sus camaradas se volvieron aún más ridículas después de escuchar a Caín. Lo único que transmitían esos rostros era un mensaje. Son unos completos idiotas. Increíblemente, esos estúpidos simios realmente creían en esas tonterías. Una oleada de repugnancia se apoderó de Caín. Apenas podía creer que él fuera de la misma especie que ellos. La náusea estaba en primer plano. Odiaba a los monos. Ese era el verdadero sentimiento de Caín, y realmente quería renunciar a esos idiotas, pero confío en ti. Como persona tranquila, seguro que no caerías en una manipulación tan absurda. Desafortunadamente, eso no fue posible. Las palabras que el príncipe Renya le había dicho todavía estaban frescas en su mente. Sin embargo, hay tontos que lo hacen, y es nuestro deber como seres superiores guiarlos. Siguiendo esa orden, Caín había controlado y ocultado estrictamente esos rumores para que las masas inferiores no cayeran en tonterías.
Si bien era más engorroso de lo esperado, no podía traicionar la gracia y la confianza que le había otorgado el príncipe. Actualmente, la situación no era muy diferente. También actuando bajo las órdenes del príncipe, tuvo que liderar a esos tontos que temían a un simple grupo terrorista pequeño basándose en rumores ridículos. Ese sería él. ¿De verdad ustedes todavía afirman ser soldados del imperio? Su grito resonó. Naturalmente, todas las miradas se dirigieron a Caín. El enemigo no es más que un grupo de pequeños delincuentes. ¿Cómo puede un orgulloso caballero del imperio tener miedo de esos sinvergüenzas? Su voz audaz resonó en el cuartel general de la 30 División. Caín creía sinceramente que la convicción que irradiaba su voz iluminaría a esos monos de mente débil. No hay opción de retirarse. Luchen. Es su deber como caballeros. El grito que siguió avivó su espíritu de lucha y reavivó las llamas que se habían extinguido hacía tiempo. Ese fue el golpe final. Las expresiones de todos se solidificaron. Voces de gratitud resonaron en toda la 30 División cuando el comandante se acercó a él y le dijo que era un caballero modelo digno de admiración. Y pronto siguió una declaración de ataque. Los caballeros, habiendo recuperado su espíritu militar, no derrotaron magníficamente a los malvados enemigos que amenazaban al imperio. No ocurrió tal evento. ¿De qué diablos está parloteando este idiota? ¿A ese bastardo le dieron en la cabeza? Hace 3 años, hicimos un juramento. ¿Oh, no estuvo ausente hace 3 años? En un giro sorprendente, lo trataron como un tonto. El líder de esos monos, el comandante, le gritó desesperadamente. Por favor, cállate. Te lo explicaré más tarde. Por ahora, tenemos que correr. Pero esa declaración no pudo terminarse. ¡Cuaang! Una explosión colosal reverberó en el aire. En un instante, las barreras protectoras encantadas del muro se hicieron añicos. Entre el polvo, se podía ver a un grupo de personas con capuchas negras. Era muy evidente lo que esto significaba. Habían invadido. Los colmillos negros estaban allí. La situación era desesperada, ya que la sede había sido atacada. Sin embargo, una sonrisa se dibujó en los labios de Caín. ¿No es esto lo mejor? Esos cobardes ya no intentarían huir. En combate directo, la victoria estaba garantizada. No había razón para evitar luchar. Quédate atrás, por si acaso. Vamos a probar si el juramento todavía funciona. El hombre de pelo blanco que iba al frente declaró, preparando la mesa para una fácil derrota del líder. ¿Habían creado algún tipo de camuflaje? Estaban imitando descaradamente a su líder muerto, probablemente tratando de confundir a sus enemigos. Era absurdo. En realidad, eran increíblemente débiles y el hecho de que otras personas los confundieran con fuertes era una historia más propia del reino de la fantasía. El hecho de que creyeran que eso funcionaría era simplemente ridículo. Entonces, ¿qué tal? ¿Todos quieren bailar? El hombre que se hacía pasar por el líder habló con una sonrisa. Al ver eso, Caín apenas pudo contener la risa. Ese tipo debía haber perdido el control, incapaz de distinguir entre la realidad y la ilusión. Que alguien como él fuera el líder demostraba lo bajos que eran los estándares de los colmillos negros. Pero para Caín, eso fue algo bueno. Al darse cuenta de que los colmillos negros estaban dirigidos por un completo bufón, Caín creyó que los monos de la 30 División comenzarían lentamente a comprender la realidad. El instinto humano es ser débil contra los fuertes y fuerte contra los débiles. Rápidamente cambiarían de postura y encenderían su espíritu de lucha. Consideren eso como evidencia. El comandante, que ya tenía más de 60 años, iba al frente mientras meneaba la panza y bailaba claqué. ¿Qué? Capítulo 173. Caín no entendía bien la situación actual. Incluso se pellizcó la mejilla con fuerza, preguntándose si estaba atrapado en un sueño extraño. Pero eso no iba a cambiar nada. Todos en la 30 División bailaban frenéticamente como si sus vidas dependieran de ello. El cuartel general se había convertido instantáneamente en un salón de baile. ¿Qué diablos está pasando? Este extraño escenario tenía una sola causa posible, y tener solo esa causa lo hacía aún más preocupante. Era una pequeña organización criminal que se consideraba algo grande, y ahora sus camaradas temblaban y obedecían meras palabras de algún delincuente. ¿Usaron algún tipo de truco? ¿Un hechizo de mando? La situación era tan ridícula que incluso esos pensamientos absurdos pasaron por su mente. Pero por lógico que pareciera, no se sostenía. El hombre que tenía delante no era un dragón polimórfico y no había ni un atisbo de magia en lo que decía. Claro, no se podía descartar que Caín no hubiera captado el maná contenido en sus palabras, pero si ese fuera el caso, ¿por qué era él el único que seguía firme?
En otras palabras, no era un hechizo de comando. Era simplemente una directiva ordinaria y sin sentido que no tenía ni poder ni obligatoriedad. Pero si eso es cierto, entonces tendríamos un problema. Un problema enorme comparado con el anterior. Si era solo una simple orden y no algo así como un hechizo mágico, ¿por qué demonios toda la 30 división lo obedecía hasta tal punto? Sus rostros estaban empapados de vergüenza y la duda sobre sus vidas brillaba en sus ojos, pero no profirieron ni una sola queja. Solo podría haber una razón para ello. No me digas que todos son espías. Eso parecía imposible. Los beneficios que se daban a los soldados del imperio eran lo suficientemente buenos como para hacerle la boca agua a cualquiera. Podían conseguir lo que quisieran sin pagar un centavo. Si se trataba de un objeto que deseaban, lo tomaban sin pensarlo dos veces. Incluso si alguien lo quería, podían tomarlo por la fuerza. Podían cometer cualquier delito sin ser castigados y vivir una vida lujosa disfrutando de sus privilegios de ciudadanos de primera clase. ¿Cómo pudieron entonces estas personas elegir convertirse en colmillos negros? ¿Todos ellos, sin excepción? ¿Qué clase de tonto tomó esa decisión? Pero esa era la única manera de explicar esta locura. La otra teoría que se le ocurrió fue que todos juntos juraron lealtad al líder de la organización terrorista. Pero un evento tan ridículo no podía ocurrir en la realidad, por lo que la única explicación que quedaba era que el líder de los colmillos negros había logrado de alguna manera convencer a todos para que se pusieran de su lado. ¿Qué clase de monstruo eres? Si uno solo de ellos no se convertía, toda la información podría filtrarse y arruinarlo todo. Sin mencionar que si una persona cambiaba de opinión más tarde, también podría recibir una puñalada por la espalda. Sin embargo, el tipo no parecía afectado en absoluto por esa desventaja, y logró controlar miles de corazones por completo. Transformó lo imposible en realidad. Hizo que Caín se preguntara si este tipo podría rivalizar con el príncipe Renja en estrategia y retórica. La idea ya era lo suficientemente impactante como para serlo. Incluso su perspicacia trasciende los límites de la humanidad. ¿Por qué había logrado convencer a toda la 30 división y, sin embargo, había evitado acercarse a Caín? Debía saberlo. Caín no era del tipo que se dejaba influenciar por palabras dulces y dejaba de lado al príncipe Renja y al imperio como si fueran basura. Esa era su esencia. Su lealtad inquebrantable y sus convicciones firmes habían sido leídas sin intercambiar una sola palabra. Al darse cuenta de eso, Caín sintió un sudor frío que le recorrió la espalda. Una sensación de desesperación lo envolvió. Pero Caín no era tan irresponsable como para darse por vencido solo porque su enemigo era más fuerte de lo que pensaba. Pase lo que pase, él siempre lo dio todo. Ahora era el momento de hacer todo lo que pudiera y era obvio lo que había que hacer. Se movió rápidamente entre la multitud que bailaba y un dispositivo de comunicación apareció a la vista. Tenía que transmitir la información de que la 30 división ya había caído en manos de los colmillos negros y reunir refuerzos. Para ello, Caín movió rápidamente las manos. Unos momentos después, sonó un tono de conexión. En menos de 3 minutos, se comunicó con la 38 división dirigida por el príncipe Renja. En menos de 3 minutos, dijo. Los colmillos negros han tomado la 30 división. Por favor, envíen refuerzos. Clic. La conexión se cortó de repente. No importaba cuántas veces volviera a llamar, nadie respondía. Y sucedió lo mismo una y otra vez. División 38, División 45, División 48, División 49. Intentó ponerse en contacto con ellos en orden, pero lo único que obtuvo como respuesta fue una indiferencia constante. Lo que esto le dijo fue dolorosamente claro. La 30 división no fue la única que fue tomada silenciosamente. Se había confirmado que al menos 5 divisiones estaban en las garras de los colmillos negros. Maldita sea. ¿Qué hay de la noticia del resurgimiento del líder de Black Fang en otras divisiones? Por un momento, pensó en ello, pero el resultado era demasiado obvio como para ignorarlo. Esas 5 divisiones eran aquellas en las que Renja se concentraba en administrar. ¿Qué tipo de poder podría detener los planes que Renja no podía? Descartó apresuradamente el inútil plan de informar urgentemente a la Guardia Imperial que los colmillos negros se estaban levantando y solicitando preparativos para la batalla. Dada la situación, solo le quedaba un camino por recorrer. Ahora solo le quedaba una carta por jugar. Un caballero orgulloso que no se dejaría influenciar por las astutas lenguas de los colmillos negros. Caín estaba listo para dar un paso al frente. Todavía hay una posibilidad. Reconoció su sigilo y sus estrategias meticulosas, pero al final, lo que importaba era la fuerza bruta. En ese momento, no percibió ninguna magia de ilusión por parte del líder.
Estaban claramente usando el cadáver del líder. Eso significaba que estaban lo suficientemente desesperados como para tener que recurrir a utilizar el cuerpo de su líder caído. No habría ningún luchador competente entre ellos. Había llegado el momento de poner en práctica la tecnología del imperio. Se dirigió directamente a la armería. Con la autoridad que le había otorgado el príncipe, reconoció el equipo de alta tecnología que se encontraba ante él. El arma de bombardeo orbital de artillería pesada MK2. No había otra opción que valiera la pena considerar en esta situación. No tenía tiempo que perder. Con las armas en la mano, salió corriendo. Afortunadamente, el grupo de colmillos negros todavía estaba allí y aún no se había ido. Los traidores de la 30 División parecían estar preparándose para atacar el palacio de manera inminente. No puedo permitir que eso suceda. Caín puso rápidamente el arma en funcionamiento. Brillaba hermosamente, irradiando una luz brillante. Con su dedo sobre el gatillo, Caín gritó emocionado. Miren. Esta es la grandeza del imperio. Y entonces, apretó el gatillo. La abrumadora presencia del arma de bombardeo orbital de artillería pesada MK2, con toda su maquinaria finamente ajustada girando y resonando. PSHHHHT. No era una bomba, sino solo una nube de humo que salía patéticamente. Era una situación que ya había llamado demasiado la atención por ser ruidosa. Naturalmente, la mirada de todos se dirigió a Caín. El sudor comenzó a fluir de su cuerpo de forma natural. Caín apretó el gatillo varias veces en pánico, pero nada cambió en el resultado. Pensar en mantener constantemente llena la piedra de maná en un arma que ni siquiera usaría era el colmo de la ineficiencia. ¡Qué despilfarro! De repente, un recuerdo pasó por su mente. El príncipe ya había señalado ese problema una vez antes. Había dicho que era demasiado derrochador gastar combustible de maná que se disipa naturalmente con el tiempo en un arma que ni siquiera se usaría. En ese entonces, se mencionó la posibilidad de aceptar un pequeño desperdicio para prepararse para emergencias, pero el príncipe había respondido de esta manera. No te preocupes por eso. Calcularé un nivel de carga eficiente que aún se pueda usar en una emergencia y reduciré el desperdicio. Él definitivamente dijo que confiáramos en él. ¿Podría ser que los cálculos estuvieran equivocados? No, eso no podía ser correcto. Los colmillos negros debían haber hecho algo astuto de antemano. Era el tipo de sabotaje furtivo que les encantaría. Dudar de las capacidades del príncipe o de que estaba en contra del imperio era un sacrilegio de primer orden. Rápidamente expulsó esos pensamientos desleales de su mente y se concentró en evaluar la situación. El enemigo ya se había dado cuenta de todo. Y la única oportunidad que tenía, su arma, acababa de quedar inutilizable. Pero, no se echó atrás. Con su mente fría y calculadora, incluso en una situación en la que se sentía acorralado, su cerebro funcionaba lógicamente y buscaba una solución. ¿Debería optar por huir? ¿Informar al mundo exterior sobre la revolución de los colmillos negros? Esa era simplemente una medida desesperada. Una idea tonta que se le podría ocurrir. En ese preciso momento, la solución ideal era sorprendentemente sencilla. Tomar un rehén. Básicamente, estaban en inferioridad numérica. Si se llegaba a una confrontación directa, ni siquiera Caín podría evitar perder. Así que la mejor jugada sería secuestrar a alguien vital, pero también alguien de quien fuera fácil deshacerse. Y en esta situación, el objetivo más fácil era. Lo siento, falso líder. Tendrás que ser el chivo expiatorio de mi plan. En verdad, era el falso líder impotente. Sin dudarlo, Caín se lanzó hacia el chico de cabello blanco. ¿Qué era exactamente este tipo? Mientras miraba el cadáver que yacía en el suelo, me puse a reflexionar. Como ni siquiera podía dar órdenes correctamente y seguía actuando de forma extraña, me pregunté si había algo en él. Cuando lo empujé, se partió en dos como un rufián común. Hizo alarde de su identidad como líder de Black Pham, pero se arrojó al peligro sin pensarlo dos veces. No podía comprenderlo. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Dejé de pensar en cómo funcionaba la mente de ese tonto y me levanté de mi lugar. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Incluidas las 5 divisiones que había reunido a través de la comunicación, se había convertido en lo que solo podía llamarse un ejército en condiciones. Al parecer, esa era la fuerza militar total disponible, excepto uno. Así que les dije, mirándolos a la cara. Vayamos al palacio. Era hora de reencontrarse con Ren ya después de tanto tiempo. Capítulo 174. Espere, Su Alteza. La urgencia de la voz me sacó de mi estupor. Después de 3 años de trabajar incansablemente, pensé que por fin podría disfrutar de una buena noche de sueño. Pero no, ahí vamos de nuevo.
Otra situación extraña que empezaba a molestarme. Pero ya no me quedaba ningún enojo por expresar. Esto no debería pasar todo el tiempo. Si me enojara cada vez que ocurriera un evento extraño, estaría completamente exhausta. Además, en parte era culpa mía que estas cosas siguieran sucediendo. ¿He sido un poco demasiado agresivo últimamente? Me llegaron noticias de Caín sobre la resurrección del líder de los colmillos negros y las tonterías que decía el supervisor del campamento minero que afirmaba haberlo presenciado. En el momento en que escuché eso, tuve una extraña intuición. Podría haber sido un simple rumor, otro loco que balbucea. Claro, esa posibilidad era ciertamente mayor si se pensaba de manera realista. Pero aún así, algo no cuadraba en todo aquello. Lo que más me molestó fue el hecho de que supuestamente el líder había sido visto nuevamente en el campamento minero. No era de conocimiento público, pero los colmillos negros fueron descubiertos por primera vez y comenzaron sus actividades en el mismo sitio minero mágico. Y, tras la investigación, resultó ser el mismo lugar. 3 años después de la desaparición del líder, aparecieron pruebas del mismo lugar donde los colmillos negros operaron por primera vez. No podía ser una coincidencia, se lo mirara por donde se lo mirara. Con esa conclusión, entré en acción. Entonces ese tonto le estaba contando tonterías a Caín, ¿eh? Esto es algo que no se puede pasar por alto. ¿Quién sabe hasta dónde llegan los oídos del emperador? Difundir ese tipo de rumores solo traería problemas. Así que, en su lugar, utilizaré a ese idiota. Una mentira plausible susurrada al oído de alguien. Caín creía honestamente que su teoría sobre los espías era una deducción inteligente propia. Al final, había podido silenciar a todos los supervivientes y a cualquiera que pudiera tener información a través de él. Ah, cierto. Hay algunas cosas que quiero pedirte. Y mientras estaba en ello, decidí explotarlo a fondo. Usando el disfraz de Sion, logré engañar a todos en el imperio con el líder de los colmillos negros, Ian. Durante el caos, sucedió que 5 divisiones le juraron lealtad absoluta a través del juramento de Maná, pero esa lealtad no fue perfecta. Todos creían que Ian estaba muerto. Sin el líder, la victoria se inclinaría naturalmente hacia el imperio. ¿Por qué querría ponerme del lado del perdedor? Circulaban muchos pensamientos perversos sobre negarme a cooperar con los colmillos negros, incluso amenazando con exponer que estaba de su lado. Después de todo, Ian estaba muerto y nadie sabía nada del juramento. ¿Por qué no me mantendría tranquilo y esperaría la victoria del imperio, asumiendo un papel de observador pasivo? Hay algunas cosas que necesitan ser arregladas, como la gestión de armas clave o el establecimiento de una red de contacto para emergencias. En este escenario, visitar personalmente los cuarteles generales de las divisiones sería la peor idea posible. Los juramentos de Maná son notoriamente vagos. Nadie sabe cómo funcionan. Nadie arriesgaría su vida tratando de exponer algo, pero podrían poner en peligro con gusto la vida de otra persona, un amante o un hijo. Sacrificar lo que es querido para denunciar a alguien parecía una táctica perfectamente razonable. Sin embargo, en el escenario actual con la posibilidad del regreso del líder, el trabajo preliminar no es una opción, es una necesidad. Por lo tanto, ahora es el momento de utilizar a Caín. Le di una excusa endeble sobre encontrar un método innovador de gestión de armas para pasarle algunas pautas de gestión ridículas. Caín, utilizando la autoridad elevada que le otorgué, circuló por instalaciones cruciales y neutralizó las pocas armas que quedaban de nuestro lado. Con el pretexto de reformar el sistema de comunicaciones, manipuló las cosas sutilmente. Las 5 divisiones que habían jurado lealtad a los colmillos negros. Hice que Caín rompiera su capacidad de comunicarse externamente, asegurándose de que solo se conectaran entre sí. Junto con un bonito toque de mejora de seguridad, restringió las conexiones con el mundo exterior únicamente a través de sus comunicadores. Con eso, no había que preocuparse de que se filtrara información. Y si las noticias sobre la resurrección del verdadero líder llegaban a otras divisiones, probablemente harían su propio movimiento y se darían cuenta rápidamente. Son individuos inteligentes. De cara a la confrontación final, no habrían pasado por alto que no podían simplemente ignorar que los convocaran. Si iban a ser convocados, sabrían que es mejor presentarse voluntariamente para ganarse el favor. En esta situación, tomar medidas rápidas para aplastar la revolución antes de que las noticias llegaran al emperador parecía la apuesta más segura. En realidad, sería bastante útil que nos tomáramos más molestias para reunir tropas, pero no era suficiente. Se ha demostrado que el emperador no reacciona a menos que sea absolutamente necesario. En poco tiempo se llegará a una conclusión. Si ese es el caso, olvidémonos de la autopreservación. Es hora de ir a por todas, y eso es precisamente lo que yo planeaba hacer. Los efectos negativos de la abolición del sistema impositivo.
El tesoro del imperio se está volviendo más saludable gracias a la autoalimentación. Para compensar eso, impulsé un programa de austeridad masivo. La impresionante tecnología del imperio y los hechizos mágicos de alto nivel instalados en instalaciones críticas como el palacio desaparecieron, todo para ahorrar combustible de maná. Los suministros militares del imperio también se vendieron, y tuvieron que conformarse con cosas viejas que se oxidaban en los almacenes. Como humano, no obligaría a usar algo absurdo como una cantimplora de 40 años, pero todo, excepto los artículos de uso diario, fue reemplazado por artículos obsoletos y apenas funcionales. Los recursos vitales que habían hecho del imperio lo que es se vendieron descuidadamente a repúblicas o reinos a precios bajísimos, y cayeron directamente en manos de los colmillos negros. Resultados sorprendentemente buenos. Sin embargo, todo en este mundo tiene un precio, y parece que ahora es el momento de pagarlo. Crisis. Su Alteza. Por favor despierte. Mi sirviente, tan frenético, me gritaba mientras yo estaba sumido en mis pensamientos. Suspiré profundamente y lo miré. Podía predecir lo que estaba a punto de decir. El emperador podría ser indiferente a lo que sucede en el mundo, pero la nobleza no. Las ridículas reformas continuaron. ¿Cuántos idiotas creyeron de verdad que el país estaba mejorando y que yo estaba normalizando debidamente el imperio? Aquellos con mentes agudas deben haber notado que algo no iba bien hace mucho tiempo. Y dadas las recientes medidas extremas, es natural que surja el descontento entre la población. Ese gran problema probablemente esté relacionado con estas cuestiones. ¿Hay una protesta? ¡Qué indignación! ¿Cómo se atreven estos rebeldes a desafiar la autoridad real? No es una protesta. El sirviente de rostro pálido intervino, con pánico evidente en su voz. Antes de que pudiera señalar su grosería, un hombre visiblemente frenético gritó. Han aparecido verdaderos rebeldes. Los colmillos negros están liderando un ejército y han irrumpido aquí. Esa noticia. Escucharla reavivó la vitalidad en mis ojos agotados. Una sonrisa se dibujó naturalmente en mis labios. Finalmente. Finalmente, el día que había estado esperando había llegado. En esta situación, solo había una cosa que necesitaba decir. Abre las puertas. ¿Qué? El rostro del sirviente se puso rojo de confusión, pero no me importó. Hablé de nuevo. Dije que abrieran las puertas ahora. La espera había terminado. El momento de la confrontación final finalmente había llegado. No había razón para dudar o demorarse. Estaba listo para unirme a ellos lo más rápido posible. Una mirada extraña me atravesó y transmitió un aura inmensa de malicia. Finalmente me di cuenta de que la persona que tenía frente a mí no era mi sirviente. Ahora lo veo, estabas con ellos. El disfraz derretido se deshizo para revelar al comandante de la primera división, el héroe de guerra del imperio, de pie frente a mí. Los pasos rugientes delataban la presencia de sus camaradas. Seguramente, debían ser sus aliados. ¿Planeaban engañarme con mentiras? No es probable. Aunque sospechaba que la noticia de la llegada de los colmillos negros podía ser un engaño, podía sentir el familiar poder de la energía divina débilmente en la distancia. Una fuerza incontenible. Estaba claro que los colmillos negros se acercaban al palacio. El comandante de la primera división debía haber venido para detenerlos, mientras también probaban mi identidad. Su plan había tenido éxito al exponerme. Ya no podía fingir que era incompetente. No servirían de nada las excusas. Además, acababa de despertarme y, naturalmente, ni siquiera tenía una armadura adecuada ni una espada decente. Ríndete. Te dejaré conservar tu vida. Mientras tanto, estos muchachos estaban completamente armados. Todo era de primera calidad, desde su equipo hasta su equipamiento. No había necesidad de mencionar su superioridad numérica. Un escuadrón de élite bien armado contra mí. En esta situación, solo tenía una opción clara. Así que levanté ambas manos y me puse de pie. Fue una decisión inteligente. Cumpliré mi promesa. El comandante de la primera división parecía tener talento con la espada, pero no tanto con el engaño. Sus descaradas intenciones de que me trataran como si hubiera muerto en el ataque de Black Fang eran evidentes. Al mirarlo, no pude evitar reírme. ¿Qué es tan divertido? La atmósfera se volvió mortal en un instante. El comandante exudaba una feroz malicia mientras blandía su espada contra mi cuello. Lógicamente, reír en esta situación era más que absurdo, pero no pude evitar seguir riéndome. Realmente no podía parar. Me gustaría preguntar una cosa. Soy el hijo del emperador. Nací con el mundo a mi alcance, por lo que podía obtener fácilmente todo lo que deseara. Sin embargo, nunca estuve satisfecho con tales privilegios. Siempre miré hacia arriba. ¿De verdad creen que pueden conmigo?
no había forma de que me hubiera relajado en mi entrenamiento. De repente, su sombra envolvió el área. Sus ojos deslumbrantes se llenaron de energía maldita. Sonreí a los caballeros que me rodeaban. El legendario héroe de guerra y sus aliados. Eran el aperitivo perfecto para el enfrentamiento final. Liderando a su ejército hacia el Palacio Imperial, no había forma de confundirlo con una rebelión y, según el libro, seguro que sonaba como un acto de traición. Obviamente, las cosas no irían bien. Así que, con esa resolución, entré a la fuerza. Sin embargo, curiosamente, el ejército imperial no nos atacó. Los hechizos de defensa no se habían activado y, curiosamente, no se podía ver a una sola persona. Las puertas, que ahora estaban a tiro de piedra, se abrieron de par en par y dieron la bienvenida al enemigo. Y nos esperaban detrás de ellas. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sion? ¿O debería llamarte comandante ahora? Era un Renja empapado en sangre el que estaba allí solo. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 175. La incomodidad en el aire no es ninguna broma. Aquí estamos, liderando un ejército para traicionar al emperador y llevarlo directamente a su palacio, pero se siente como si estuviéramos pasando el rato en la casa de un amigo. Quiero decir, el príncipe imperial está saludando calurosamente a Regitrans e incluso ha abierto las puertas él mismo. Si eso no provoca la disonancia cognitiva, no sé qué lo hará. Entonces, ¿de verdad estás viva? Bueno, habría sido extraño que el que logró engañarme muriera tan fácilmente. ¿Y las tonterías que salen de su boca? Son tan absurdas que, sinceramente, estoy empezando a dudar de mis propios recuerdos. Al escucharlo hablar, parece como si Renja y yo hubiéramos sido rivales compitiendo de manera amistosa todo este tiempo. ¿Por qué es tan amable conmigo? Ya sea intencionalmente o no, Renja me ha ayudado mucho, así que puedo verme sintiéndome un poco positivo hacia él. Pero lo contrario, eso simplemente no se entiende. He estado involucrado en actos terroristas del gobierno. Desde la perspectiva de la familia real, eso no es nada agradable. Incluso engañé y usé a Renja varias veces. Solo mira cómo me comí la división que tenía haciéndome pasar por Sion. No importa cuánto busque, no puedo encontrar ni una sola razón para que le guste a Renja. Él es el príncipe, un noble de alto rango que apuesta todo a la rebelión. ¿El motivo de su incorporación? Afirma que es porque quiere apoyar al bando ganador. Si juega bien sus cartas, conquistar el imperio debería ser pan comido. Durante una reunión, le pregunté a Rubia sobre la posibilidad de que el segundo príncipe se uniera a nosotros y ella me dio esa respuesta. Pero ni siquiera eso tenía sentido. Él no sabe que resucitaré ni que ganaré fuerzas para luchar contra el emperador. ¿Lanzar una empresa a la ruina sin pensarlo dos veces? Eso no es solo una imprudencia, sino un completo disparate. Realmente no puedo entender su lógica, así que mantuve la guardia en alto mientras observaba a Renja. Había muchísimas preguntas que hacer y dudas que aclarar, pero la pregunta más urgente ya estaba clara. ¿Qué pasa con toda esa sangre? El tipo que estaba frente a mí parecía haberse bañado en pintura roja. Intenté no señalárselo, pero me resultó imposible. Oh, debo haberme excedido. Aquí está el segundo príncipe, empapado en sangre, diciendo eso con naturalidad. Me viene a la mente el círculo encantado en el suelo, que rodea su cuerpo. Antes de darme cuenta, Renja parecía completamente limpio. Todavía mantenía una expresión tranquila mientras explicaba la situación. Había algunos bichos molestos en mi camino. Tuve que limpiar un poco antes de recibir a los invitados. No necesitaba explicarle qué significaban esos bichos. Era obvio. De hecho, si no lo entendía, sería aún más extraño. El ejército imperial no ha aparecido cerca del palacio durante un tiempo. Por supuesto, lo relacionaría con el príncipe bañado en sangre. Hubo un tiempo en que trabajaban para mí, así que quise ser indulgente con ellos, pero, ya sabes, su estupidez provocó su muerte. Definitivamente ha dejado claro que está con los colmillos negros. Aún así, no es lo suficientemente indulgente como para mantener con vida a aquellos que no siguen su voluntad. Renja me dijo eso. Al observar lo que me perdí mientras me concentraba en el ensangrentado Renja, los resultados que enfrentaron los tontos se volvieron dolorosamente claros. ¿Cuántos de ellos hay? No podía contar los cadáveres destrozados, que parecían haber sido devorados por algo, pero a simple vista, debían ser más de 100. Incluso el personaje nombrado en la obra anterior, el líder de la primera división, celebrado como el héroe de guerra, estaba allí, sin cabeza. Por un momento me quedé sin palabras. Había pensado que cuando oí que el príncipe nos ayudaba, estaba jugando a dos bandas, esperando el momento de respaldar a los ganadores. Pero esta fue una apuesta total.
No solo estaba gastando su salario en pequeñas inversiones, estaba dispuesto a vender su casa para respaldar a los colmillos negros. El reino y la república probablemente llegarán en 1 o 2 horas. Me gustaría que al menos cubrieran los gastos de las armas y los suministros que nos proporcionaron, pero me preocupa. Mientras decía esto, Ren ya presionó un interruptor que tenía. En un instante, la luz otrora radiante del palacio se apagó. Acabo de cortar la fuente de energía de las piedras de maná en todo el imperio. Es probable que todos los hechizos y las instalaciones de protección pierdan sus funciones. Incluso como nación menor, deberían cumplir su función. A excepción de las 5 divisiones que se habían movido, no tenía por qué preocuparme por las demás que nos molestaban. Ren ya me lo contó. Naturalmente mi cara cambió a una de sorpresa. Había estado fingiendo ser un idiota mientras arruinaba la economía para debilitar al imperio, y secretamente apoyaba a otras naciones para este día. Y había integrado las rutas de transporte de piedras de maná dispersas debajo del palacio. ¿Él previó esta situación? Y como resultado, con solo pulsar un interruptor, paralizó por completo el imperio. ¿Cómo es que es tan capaz? Normalmente, hasta el enemigo más competente se debilita cuando se convierte en un aliado. Sin embargo, este tipo se ha vuelto más fuerte en el momento en que cambió de bando. Estaba totalmente loco ahora que se había unido a nosotros en lugar de ayudar como enemigo. Con los aportes que ha hecho, no me sorprendería que lo hicieran comandante adjunto de los colmillos negros. No es de extrañar que me sorprendiera. Tal vez él interpretó mi expresión de otra manera, porque me miró y dijo, ya sé lo que te preocupa. No serán solo las instalaciones militares las que se paralizarán. Estoy seguro de que aumentará el descontento entre la gente común. Es cierto que cortar el suministro eléctrico durante la noche parece problemático. Si no pasa nada, esa sería la parte extraña. Pero no tienes por qué preocuparte por eso. Ren ya afirmó con confianza mientras me miraba. Yo mismo me haré cargo de toda esa malicia. Todo lo que tienes que hacer es ahuyentar al tirano que hizo esto y subir al trono entre vítores. Básicamente estaba diciendo que él cargaría con toda la culpa. Mi expresión se tornó más conmocionada que antes. Supongo que hay algún cálculo en su cabeza de que no le devolveré su ayuda. Pero incluso teniendo en cuenta eso, fue una declaración impactante. Prácticamente está poniendo todas sus cartas sobre la mesa y poniéndolas en mis manos. Eso sí que es una gran dedicación. Toda la cautela que me quedaba se disipó en un instante. Mi evaluación interna de Ren ya cambió por completo. El hecho de que fuera el príncipe imperial no cambió mi ignorancia sobre por qué se mostraba tan cooperativo conmigo. ¿Pero por qué debería importarme eso ahora? El príncipe está repartiendo apoyo. Prácticamente lo está recogiendo con una pala y me lo está dando. Mientras él lleva los colmillos negros en su espalda él solo, ¿a quién le importan asuntos tan triviales? Renya, su nombre por sí solo representaba a un agente de élite del Gran Imperio que había logrado los resultados más altos en el ejército de la Independencia Oscura. Pensándolo bien, el nombre Black Fangs proviene del Imperio. En otras palabras, fue nombrado por el propio príncipe Renya. Es casi cofundador. El emperador no está aquí. Por suerte, sé dónde está, así que no es un problema. Pero, primero debería prepararme adecuadamente. El cofundador me mira y esboza una sonrisa maliciosa. Usaré todo lo que pueda. ¿No es eso sentido común? Hace un gesto hacia atrás, revelando un pasaje previamente inexistente que conduce a la clandestinidad. Ni siquiera tuve que preguntar a dónde conducía. Al tesoro del imperio. Un lugar lleno de todo tipo de bienes y recursos. La bóveda del tesoro más alta en la que había confiado numerosas veces en el trabajo anterior. Pero ahora ya no hay necesidad de preocuparse por el imperio. ¿Por qué me molestaría en esforzarme por conseguir contribuciones solo para tomar prestado algo? El jefe prácticamente está dando un enorme descuento del 1100%. Llevémonos todo lo que sea útil. Es mi oportunidad de aprovechar los activos que el imperio ha acumulado durante 1000 años. Justo cuando encontré una manera de reforzar nuestros poderes en un momento tan perfecto, mi emoción no conoció límites. Miré a Renya y le devolví la sonrisa. Has sido todo un rival que no dejaste de molestarme hasta el final. Lo que salió fue una palabrería descarada, pero ¿a quién le importa? ¿Está todo bien, no? Ahora que finalmente tengo a Zhuge Liang en mi espalda, conquistar el mundo ya no es solo un sueño. Capítulo 176. La clase baja del imperio habla al unísono. Dicen que el emperador es un verdadero creyente en el concepto de una clase elegida, pensando que el valor de las personas está determinado únicamente por su linaje de sangre.
Incluso cuando estés reunido en espacios privados con conocidos, es mejor no sacar a relucir temas peligrosos. Teniendo esto en cuenta, no sería una exageración decir que toda la clase baja ve al emperador con tanto desdén. Y honestamente, este punto de vista no es extraño en absoluto. Basta con mirar su reinado y las políticas que está impulsando. Con suficiente tecnología y recursos para hacer felices a todos, ¿por qué se obstina en canalizar todo hacia la clase privilegiada? Ni siquiera ve a la gente común como humanos. La cantidad de individuos de clase baja que viven vidas peores que la mascota de un noble es incontable, incluso si dedicaron sus vidas a ello. No se los trata como personas individuales, sino como bienes de consumo útiles. Así es como el imperio ve a la gente común. Por supuesto, todo el mundo juzga naturalmente al emperador como un ser humano impregnado de elitismo y supremacía noble. Pero la realidad cuenta una historia diferente. Contrariamente a las expectativas de todos, el emperador no es una persona prejuiciosa. De hecho, es posible que tenga una perspectiva más equitativa que cualquier otra persona en el mundo. Es molesto. Ya sea un noble rico disfrutando de sus riquezas o un par de huérfanos muriendo de frío en la calle en invierno. Para él, son solo los mismos bichos. ¿A quién le importa cómo las hormigas construyen su sociedad o qué divisiones de clase existen entre ellas? Podría aplastarlos en cualquier momento. Bastaría con un solo pisotón para que esos seres inferiores perdieran la vida. Lo que esos bichos piensan, cómo viven o qué sufrimiento padecen es irrelevante para él. Su trato con los nobles no se debe a que crea que son superiores, sino a una mera elección pragmática en aras de la utilidad, habiéndose fusionado ya con el archidemonio del control. Cuanto más temen las personas ser subyugadas, más tratan a los demás como meras posesiones en lugar de individuos. Su poder solo se hace más fuerte. Esto se ha logrado metódicamente. A lo largo de 10 años, sus planes han arraigado firmemente el concepto de dominación en el imperio. Hoy en día es común tratar a los niños como prescindibles y explotar a sus semejantes como si fueran ganado. La mayoría de la gente ha llegado a aceptar esto como normal. La espera ya no es larga. Solo un poco más y la realidad erosionará por completo el concepto. Entonces, finalmente, los humanos se desharán de sus caparazones. Con la culminación de sus sueños largamente acariciados a la vuelta de la esquina, la mente del emperador no está llena de alegría, sino de incomodidad. Cada pequeña acción es exasperante. La fuente de ese sentimiento es simple. Los colmillos negros. Esa misteriosa organización que apareció de repente hace 3 años. Al principio, se descartó como un caso más de polillas despistadas revoloteando alrededor de la llama. Pero estos tipos son diferentes de las polillas habituales. No importa cuánto poder del imperio se les arroje, no podrán atraparlos. Surgiendo de repente y sin previo aviso, la fuerza de cada miembro desafía por completo el sentido común. Incluso las estrategias que emplean las bendiciones de la diosa de la victoria resultan en continuas derrotas, lo cual es completamente incomprensible. Han logrado crecer a un ritmo asombroso en menos de un año. Especialmente problemático es su implacable mantra de igualdad. Sea intencional o no, es una ideología que se erige como un obstáculo para la creación de un mundo donde el dominio y la subyugación existan sin derechos personales. Y siguen impulsando esa narrativa. No quiero desperdiciar energía en esto. Involucrarme directamente con bichos como estos estaría por debajo de mi dignidad. Incluso el emperador, que dudó en actuar por sí mismo, finalmente tuvo que tomar el asunto en sus manos. Los colmillos negros se han convertido en una monstruosidad para él. Estoy seguro de que me porté bien con ellos la última vez. Esas cucarachas son muy resistentes y tenaces. Parece que han vuelto de entre los muertos, algo que no debería ser posible. El abrumador poder divino, el aura incómoda que irradiaba de él. Si él camina casualmente por el imperio con esa presencia, sería absurdo no darse cuenta. Es obvio que el jefe de estos bichos está de nuevo ocupado, planeando algo. Entonces el emperador instintivamente frunce el ceño, pero es irritante, sin duda. Es molesto, pero cuando lo pienso con calma, no es tan grave. Su expresión vuelve rápidamente a su estado normal. El hecho de que tales bichos influyan en sus emociones es algo que no puede tolerar. Aunque esto pesa mucho en su mente, también es cierto que no le importa qué planes traman. En este punto ya es demasiado tarde para cualquier truco. Sean cuales sean los trucos que hayan usado, parecen haber adquirido un poder muy superior al que tenían la última vez que los vi, pero el emperador tampoco ha estado de brazos cruzados. Incluso si no puede aniquilarlos tan fácilmente esta vez, probablemente ganará si llega hasta el final. No importa la lucha, es inútil.
Todos los camaradas, subordinados o fuerzas militares que han reunido no son más que una chusma. No tendrán ninguna influencia a la hora de decidir la victoria o la derrota, así que no hay por qué preocuparse. Este es solo el último obstáculo antes de lograr grandes cosas. No estaría mal disfrutarlo a la ligera. ¿No es cierto que cuando se habla de un tigre, este aparece? Ese miserable poder divino está cerca, resonando siniestramente. Incluso sin recurrir a la clarividencia, es evidente lo que ocurre en el exterior. ¿No es el líder el que pregona sobre un mundo hipócrita de igualdad? Probablemente esté reuniendo a sus camaradas para algunos juegos amistosos, trayendo revolucionarios inútiles para mostrar su poder. Aún así, parece que han trabajado duro, cada uno a su manera. Puedo sentir el maná. El armamento del imperio, anteriormente oculto, junto con el equipo que parecen haber desarrollado, ahora se está activando todo a la vez. Pero, por desgracia para ellos, ninguna de esas armas puede siquiera hacerle daño. Es una pérdida de tiempo. La munición que cae del suelo, dirigida a las instalaciones subterráneas del emperador, simplemente se detiene con un movimiento de su mano. En cambio, se da la vuelta y se enfrenta a los colmillos negros. Esa chusma reunida es aniquilada y su líder tonto pierde a sus subordinados en la desesperación. No, debería haber estado desesperado. La expresión fría del emperador de repente se transforma en confusión. Su boca se abre como si se hubiera desgarrado por primera vez en décadas. ¡Qué reacción tan vergonzosa, de clase completamente inferior! Sin embargo, el emperador no tiene tiempo para preocuparse por esas cosas en este momento. Si lo hiciera, sería aún más extraño, considerando que esos revolucionarios lunáticos no están lanzando bombardeos orbitales indiscriminadamente sobre el imperio en su conjunto. ¿No te parece un poco extraño cuando lo piensas? El emperador arrojando meteoritos mientras toma a su gente como rehenes, y aquí estoy yo, el líder de una organización terrorista, lanzándome a los meteoritos para salvar a esa misma gente. En ese momento estaba demasiado atrapado en la urgencia como para pensar en ello, pero qué contradicción más absoluta. ¿Pero qué puedo hacer? A él no le importa su propia gente. ¿Qué puedo hacer? Al final, a pesar de mi fastidio por ese hecho, tuve que guardarlo en lo más recóndito de mi mente y tratar de olvidarlo. Era lo único que podía pensar. Pero el imperio que regresó estaba demasiado intacto. El aparente desprecio por la vida de sus ciudadanos. Pero aún así, lo que vi desafía toda explicación. ¿No quedan aún restos de los colmillos negros? Si yo fuera el emperador, un sociópata al que no le preocupa matar gente, seguramente no se habría producido una situación así. No importa lo bien escondidos que estén los colmillos negros, si simplemente quemas el bosque, todo se vuelve inútil. Si los ciudadanos del imperio fueran completamente aniquilados, los colmillos negros caerían naturalmente con ellos. Entonces no habría necesidad de pensar en un resultado antes de lograr grandes cosas. Pero el emperador no hizo eso. ¿Por qué? ¿Tiene aún un ápice de conciencia? No, eso no puede ser. Debe haber una razón. Una razón por la que no puede permitirse matar a tanta gente indiscriminadamente. Y si tuviera que adivinar, la razón sería algo así. Si él también, como yo, saca fuerza de la gente. Si está acumulando poder de la misma manera que usa el poder divino reunido, necesitaría esa fuerza para ascender al trono del archidemonio. No puede permitirse el lujo de matar gente. Podría matar a uno o dos, pero no puede acabar con una población entera. Si el pueblo del imperio se enfrentara a una extinción total, el emperador tendría que hacer lo que fuera necesario para detenerlo. Al darme cuenta de ese hecho, inmediatamente entré en acción. Preparé pergaminos protectores para que los revolucionarios civiles los distribuyeran por toda la nación. Pedí a los enanos que prepararan el equipo. Armas saqueadas de todos los rincones del imperio. Puede parecer que no sería de mucha ayuda, pero también logré reunir algunas tropas del imperio que sabían cómo manejar el maná para llenar las porciones de combustible de las armas con piedras de maná pesadas. Puede que esto suene complejo, pero en realidad lo que hice fue muy sencillo. Normalizando lo anormal. Simplemente estaba devolviendo la situación anormal a su estado original. En primer lugar, nunca me gustó. No me lancé a gritar a Allahu Akbar para que cometieran un atentado suicida. No pasó mucho tiempo desde que me di cuenta de que pertenecía a una organización secreta. ¿No nos ha llamado siempre el imperio terroristas viciosos? Esto es una calumnia de primer orden. Así que normalicemos eso. Si a alguien no le gustó sin razón, le daré una razón para que no le guste. Eso es simplemente ponerlo en práctica. Miré los cientos de aeronaves gigantes que flotaban en el cielo y sonreí. Ya era hora de convertirse en terrorista. Capítulo 177. El suelo tiembla como si hubiera ocurrido un terremoto.
Los soldados que arrastré parecían completamente desconcertados, con sus caras pintadas por la sorpresa, mientras que yo no pude evitar sonreír como si fuera la mañana de Navidad. Rumble, rumble, rumble. ¿En serio, cuáles son las probabilidades de que ocurra un terremoto en este momento? La única causa del temblor masivo podría ser una sola. Realmente te has vuelto loco. ¿Adivinen quién es? El mismísimo emperador, que irrumpió en escena como un gato asustado. Su habitual cara de póker, que podría rivalizar con la de una estatua sin emociones, ahora está roja como un tomate maduro. Está claro que le he entendido bastante bien. Después de predicar sobre la igualdad y la paz, ¿realmente vas a abandonar la humanidad y masacrar a los ciudadanos del imperio? Él me mira fijamente mientras hace esta pregunta y, por la sinceridad de su tono, parece que me ve como una figura heroica sacada de un libro de texto de historia. Probablemente él imagina una reconciliación llena de lágrimas en la que yo dejaría mi radio en señal de reverencia a su elevada moral. ¿No se trata más bien de que yo sobreviva? Si la gente del imperio estira la pata o no es asunto mío, ¿verdad? Lamentablemente no soy fanático del melodrama. Irónicamente, recién hace poco me enteré de que era parte de esta organización que ama la igualdad. Saco la radio del bolsillo y la conecto al cuartel general de Eren. Enviar órdenes lleva menos de un segundo. Aniquilarlos. Quemar todo hasta los cimientos. El rostro del emperador se contrae de incredulidad. Prácticamente puedo oír los engranajes girando en su cabeza. Probablemente se esté preguntando si hablo en serio o solo estoy jugando una mala pasada. Dada mi historia de iniciativas pacíficas y caritativas, no es demasiado sorprendente que dude de mi amenaza. Bueno, para ser justos, estoy fanfarroneando, por así decirlo. Los revolucionarios civiles que he entrenado para usar magia defensiva básica han crecido hasta convertirse en una cantidad formidable. Además, gracias a Rubia, tengo pergaminos protectores bajo la manga. Con esas cifras absurdas en juego, incluso si realmente ocurriera un bombardeo, se podrían preservar vidas. Claro, los edificios y la infraestructura pueden convertirse en escombros, pero bueno, no es como si yo fuera el dueño de esos restos. Esto es una apuesta. Si descubre que en realidad no estoy planeando cometer un asesinato en masa, se acabó el juego para mí. Pensándolo bien, normalmente estaría en una situación difícil, pero simplemente no siento que vaya a perder. Tengo instinto y una racha de suerte. Estoy seguro de que no me quedaré atrás de nadie en eso. Además, la naturaleza de este tipo significa que inevitablemente se dejará engañar por mí. Ya les he quitado todo el poder divino que pude a esos tipos. Pero viendo tu estado furioso, parece que aún te queda algo, ¿eh? Puro egoísmo. Un psicópata acostumbrado a tratar a las personas como herramientas en lugar de como seres humanos. ¿Qué suena más creíble? ¿Que actué como un salvador para mi propio beneficio o que realmente quería ayudar a la gente? Eso es obvio, pequeño bastardo. Por supuesto que es lo primero. Y por esto es esencial que una persona comprenda la dedicación y el amor. ¿No es cierto que el villano que se apoderó de una escuela, con cabellos dorados y buena apariencia, terminó fracasando por su falta de amor? Con eso en mente, le sonreí brillantemente al emperador, ahora temblando de rabia. Aunque no soy del clan Tan, mi lema es devolver la bondad 10 veces más y los rencores 100 veces más. Levanté mi mano en alto y luego la golpeé hacia abajo. Al mismo tiempo, un rugido ensordecedor llenó el aire. Una lluvia de luz cae en cascada desde el cielo, creando un espectáculo impresionante. Me volví hacia el emperador y le dije, esta vez, da lo mejor de ti para detener esto. El brillo se acercaba. Este es un bombardeo orbital que podría hacer temblar hasta un corcel celestial. Uno solo de estos es lo suficientemente intimidante, y está lloviendo como si fuera un monzón, lo que hace imposible que el emperador se quede sentado. Y no es de sorprender que empiece a lanzarme insultos mientras se eleva hacia el cielo, irradiando una inmensa energía. El jefe final se gana ese título. Parece como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los rayos de luz se detienen en seco. Pero eso no significa que sea ineficaz. Con solo mirar su rostro deformado, quedó claro que esto no es algo con lo que pueda lidiar a la ligera. Parece estar planeando contener todo y neutralizarlos sistemáticamente uno por uno, pero los ataques entrantes son mucho más rápidos que su capacidad de respuesta. El emperador, considerado invencible durante tanto tiempo, está atónito ante el impacto de nuestra ofensiva, dejando a algunos soldados imperiales boquiabiertos de incredulidad. Pero les doy un buen golpe en la nuca. Nunca pensé que derribarlo sería tan fácil. Nunca albergué pensamientos tan complacientes desde el principio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas ahí parado mirando?
Este no es un espectáculo para niños. Cuidar a todos como un héroe suena noble y todo eso, pero el oponente no es un Power Ranger ni una chica mágica. Es solo un viejo que ya pasó su mejor momento. ¿Por qué alguien esperaría una escena de transformación? Concentren toda la potencia de fuego. Soldados imperiales, desaten todo lo que tengan y ataquen al enemigo. Seamos realistas. Las tropas imperiales podrían derribar al emperador con un movimiento de su dedo. La única oportunidad de aprovechar esa fuerza es ahora, mientras él está demasiado ocupado para hacer otra cosa. No voy a dejar pasar esta oportunidad de oro. El ejército imperial entra en acción inmediatamente después de mi orden. Todo el mundo está en un frenesí desesperado. Gracias al voto de maná, los soldados obedecen absolutamente mis órdenes y lanzan un ataque a gran escala. Claro, individualmente su fuerza no es abrumadora, pero junto con esta multitud, toda la historia cambia. Desde hechizos con picos de hielo hasta destellos de espadas, cada ataque está dirigido al emperador, tratando desesperadamente de salvar a todos. El gran volumen es abrumador. El emperador tropieza bajo la presión. Con su concentración destrozada, lucha por controlar los bombardeos que se aproximan. Intenta contrarrestarlos, pero no logra detenerlos a ninguno. Él mira en mi dirección. Un rostro lleno de intenciones asesinas y odio. Pero lamentablemente tales expresiones me traen felicidad en lugar de miedo. Buena suerte. Ya he pasado por eso antes y, créeme, te dolerá mucho más de lo que esperas. Aprieta los dientes, pero ¿qué puede hacer? Ya no tiene más cartas que jugar. No le queda más remedio que intentar quedarse allí a la defensiva. El héroe de la justicia vuela para proteger a todos. Soportando el dolor ardiente por todas partes, ese héroe se mantiene firme ante el ataque de 50 golpes de mi bombardeo orbital. Esa resiliencia nos recuerda al rey maldito de alguna tierra lejana. Su cuerpo chamuscado comienza a recuperarse poco a poco. Respirando con dificultad, me mira con el ceño fruncido como si fuera a estrangularme allí mismo. Necio. Con tus propias manos cavaste tu tumba. ¿Es este un tropo común de victoria mental? Pienso en eso mientras miro al emperador. Pero su mirada es demasiado sincera, no solo una fanfarronería vacía. Tu poder imita el de un salvador. Pero ahora, ¿quién le creería a un desgraciado como tú, que intentó convertir el imperio en un mar de llamas? Con esto, el emperador sonríe. En teoría, suena razonable. Sin embargo, mi expresión no muestra ninguna impresión. No pude evitarlo. Hay un millón de maneras de refutarlo, pero la acusación más ridícula es: ¿cuándo hice algo tan horrible? Es absurdo que este horrible villano intente atribuirme su deseo de asesinato en masa. ¡Qué mentalidad tan repugnante! Inmediatamente comencé a transmitir la escena a toda la nación para frustrar su vil plan. Por supuesto, para darle un toque dramático, me aseguré de quemar un poco de mi ropa y conjurar algunas heridas con mi magia de camuflaje. Cargué mis lágrimas en la cámara y grité al mundo: el emperador ha perdido la cabeza. Está gritando que quiere masacrar a todos y purificar el mundo. Por alguna razón, el emperador me mira como si yo fuera algo que está por debajo de la dignidad humana, pero, francamente, eso no me importa en lo más mínimo. Queriendo incendiar el imperio, conspirando para masacrar a la ciudadanía, ¿cómo podría un individuo tan monstruoso menospreciarme? Ignorando la valoración de semejante sinvergüenza, me concentré en la transmisión y grité apasionadamente: ciudadanos. Por favor, prestadme vuestra fuerza. Después de haber interpretado al villano, ahora era el momento de asumir el papel de héroe. Capítulo 178. ¡Qué asco! ¿Cómo puedes decir mentiras tan desvergonzadas sin siquiera cambiar tu expresión? El rostro del emperador se agrió inmediatamente ante mis palabras. Parece alguien que acaba de encontrar un gusano medio comido en una manzana mordida. Sin embargo, a pesar de ese desdén y ese asco tan manifiestos, no me afecta en absoluto. ¿Qué coreano se sentiría ofendido por los elogios a lo sucio que es este juego? Peor aún, tu método es completamente estúpido. ¿De verdad crees que la gente se dejará engañar por una jugada tan ridícula? Me pregunto si mi reacción tranquila es la razón por la que continúa con el ceño aún más disgustado. Tú mejor que nadie sabes lo llenas de agujeros que están tus mentiras. Con un aire descarado desprecio y un tono burlón, continúa. Pero, en realidad, sus afirmaciones son en cierto modo válidas. El portaaviones que cometió el acto terrorista exhibió su símbolo, y estoy seguro de que muchos me vieron rescatando gente ahora mismo. El símbolo de los colmillos negros, oculto por la magia del camuflaje, fue liberado astutamente por ese siniestro anciano, y es cierto que bloqueó el bombardeo con su cuerpo desnudo. Toda la evidencia apunta a que mis afirmaciones son falsas. Hasta un insecto tiene cerebro.
No importa lo tonta que sea la multitud, ellos pueden ver la verdad. De todos modos, los ayudaré, y mientras decía eso, tomó el control de la pantalla. Pronto, un hechizo se forma de la mano del emperador. Mis órdenes de ataque, junto con los acontecimientos recientes, se reproducen y se muestran con fuerza para que todos los vean. Y aún así, ¿crees que tu estúpido truco funcionará? Me mira, pero esta vez su emoción es ligeramente diferente a la anterior. Es como si viera que falta algo. ¡Qué vergüenza! Es vergonzoso que me haya puesto tenso un momento por alguien como tú. Como si no tuviera tiempo que perder con un idiota, el emperador inmediatamente comienza a conjurar su hechizo con todas sus fuerzas. Puedo sentir la presión en el momento en que aprieta el puño. Está claro que un poderoso ataque viene directo hacia mí, capaz de aplastarme en un instante. ¿Y por qué tomó esa decisión, sabiendo cuánta energía ya había gastado? Es bastante obvio también. Normalmente, podría haber bloqueado un ataque así. Sin embargo, si la fe y la creencia de las personas que sustentan mi poder flaquean, la historia cambia. Lo que parecía una distancia insignificante de repente se amplía y crea una brecha abrumadora. En tales situaciones, la estrategia ya no importa. Todo es cuestión de una fuerza abrumadora. Con solo eso, el más débil inevitablemente colapsará sin ninguna forma de resistirse. No puedo evadir esto. Estaba decidido a acabar con él de un solo golpe. El alcance del ataque es demasiado absurdo. No hay posibilidad alguna de evitarlo. El resultado está predeterminado. El espacio se distorsiona. Todo se comprime hasta el extremo. Y en medio de todo eso, simplemente me quedé allí. Ni siquiera me molesté en intentar esquivarlo. No sentí ninguna necesidad. El emperador me mira con expresión confusa. Él no puede entender por qué sigo aquí parado. Sin embargo, esto no es sorprendente. Después de todo, los seguidores de los colmillos negros son el tipo de personas que escuchan lo que quieren y creen lo que quieren. Incluso cuando les digo que no soy el líder, no me creen. ¿Por qué, entonces, de repente creerían en las palabras del anciano? Y lo más importante, ¿dónde vendiste tu conciencia? ¿De verdad perdiste la cabeza en los últimos 3 años? El imperio ha construido una montaña de pecados. Del genocidio étnico a la matanza masiva. Crímenes de guerra inimaginablemente atroces. Si hubieran ampliado territorio y se hubieran enriquecido hasta el punto que los ciudadanos vivieran cómodamente, eso podría ser diferente, pero no, no es así en absoluto. La dificultad aquí parece casi fácil para los estándares coreanos. Sería más difícil señalar lo que funciona bien que lo que se está pudriendo. Mientras tanto, ¿qué pasa con nuestros colmillos negros? Bajas totales igual 0, excluyendo al ejército imperial que murió naturalmente y atacó primero. Un lema de igualdad y felicidad para todos. Participando activamente en esfuerzos de socorro y servicio social. Realmente encomiable, en verdad. ¿Quién demonios te creería? Tu punto fuerte es inventar caballeros falsos e incitar a la gente mediante la manipulación. Todos pensaron que harías lo mismo esta vez. Este es exactamente el dolor del niño que gritó Lobo. Un joven diligente que siempre ayudaba a los demás de repente le crece bigote y comienza una política genocida. ¿Quién creería una historia así? Le lancé una sonrisa burlona, correspondiéndole su anterior burla. Una vez más, su rostro se agrió. Parecía que quería decirme algo, pero no tenía por qué escuchar los desvaríos de un anciano senil. No tenía intención de darle tiempo para urdir un plan que pudiera arruinar mis planes. Restaurando temporalmente la pantalla de filtrado de ruido y reanudando la transmisión. El emperador, que había confiado en su autoridad de lavado de cerebro para tomar todo sin esfuerzo, creía firmemente que era experto en la incitación y la manipulación psicológica. Ya era hora de mostrarle algún tipo de incitación adecuada. ¿Hasta dónde pretendes insultarme? Por ahora, es una victoria sombría. Las lágrimas pueden ser una prueba decisiva en los juicios, algo que ya está legalmente probado. No he aprendido a actuar formalmente, pero eso realmente no importa. La desesperación de gastar 600.000 wones y no conseguir ni un solo personaje. La frustración que sentí cuando cambié de juego para curarme y allí, otros lo estaban haciendo maravillosamente mientras yo me quedaba atrapado golpeando el techo 3 veces seguidas. La injusticia cuando me di cuenta apenas una semana antes del alta que estaba sujeto al servicio público debido a un síncope vagal. Solo recordar esos momentos hizo que las lágrimas fluyeran naturalmente. Esa arma era por la libertad. Los corazones de quienes voluntariamente nos apoyaron. Era el deseo de todos vivir en un mundo igualitario. ¿Realmente contenía tales cosas? ¿Se utilizó financiación real procedente de ciudadanos comunes para construir ese portaaviones? Yo tampoco lo sé.
Cuando el jefe final está a punto de evolucionar, ¿quién tiene tiempo para hojear tranquilamente los estados financieros? Pero eso realmente no importa. Lo importante es que un lado llamó bichos a las personas que necesitaban para ganarse la confianza, mientras que el otro expresó su gratitud a quienes los apoyaron. Pero no solo lo usaste para masacrar, sino que ahora afirmas que traté de aniquilar personas. ¿Y trataste desesperadamente de detenerme? Ajusto sutilmente el ángulo de la pantalla. La quemadura que creé con mi magia de camuflaje. Parece como si hubiera asumido el bombardeo desnudo para todos. El emperador está estupefacto. ¿Pero qué podía hacer? Es fácil confirmar que alguien está en el cielo, pero es difícil confirmar quién es ese alguien. Además, los recuerdos pueden distorsionarse fácilmente. Tiene mucho más sentido que yo sea el que se sacrificó por todos en lugar de él. La mayoría concluirá que la identidad del justo que se lanzó a la lluvia de golpes para proteger a todos no es otro que Ian, el comandante de los colmillos negros. Lo he pensado durante un tiempo, pero realmente estás loca. Claramente estás poseída por un demonio. Y así encuadro al emperador con la senilidad. Por supuesto, su mente está perfectamente intacta y se beneficia de una sólida coexistencia sin ninguna posesión demoníaca. Pero ¿a quién le importa la verdad? Una sombra se cierne detrás del emperador. Se ilumina un rostro familiar. El demonio que conocí antes, Asmodeo, rápidamente se une a mi acto. Mátenlos. Eliminen a todos sin dejar un solo sobreviviente. Son todos enemigos que buscan su vida, así que no pueden confiar en nadie. Asmodeo susurra estas palabras al oído del emperador. El diálogo bien coordinado se difunde a través de la magia de la radiodifusión. ¿Qué demonios está pasando? Trabajaba para los Black Fangs desde el principio. Crear el cebo simplemente para conectarse a esa galería de Bone and Blood Minor con la intención de mostrarles fotos extrañas también fue tu truco. El emperador, golpeado en la cabeza por la verdad, suelta un grito de indignación. Y ese fue el golpe decisivo. Los susurros del demonio, que parecen controlar al emperador, resuenan en su oído. Impulsado por las siniestras palabras, escupe tonterías con los ojos inyectados en sangre. El emperador del imperio se ha vuelto senil bajo posesión demoníaca. Tiene la intención genuina de masacrar a todos los habitantes del imperio. Este hecho seguramente quedará grabado en la mente de todos. No tengo intención de perder esta oportunidad de oro. Inmediatamente levanté la espada sagrada en alto. Tan pronto como canalizo el poder divino hacia ella, la espada brilla con luz. Nunca me someteré a alguien como tú. Por todos los que han creído en mí, no puedo perder ante escoria como tú. Despliego todas mis alas y mi halo. A un lado está el anciano acompañado de un demonio, despotricando como un loco. Del otro lado está el héroe que lucha contra él por todos. El representante de los dioses brilla con fuerza, el santo negro. A quien apoyar, a quien desearle la victoria, por quien rezar, todo está demasiado claro. Puedo sentir el poder fluyendo dentro de mí. 8 pares de alas florecen. Un resplandor tan brillante que ciega a la vista. Una espada sagrada ardiendo ferozmente. Esto significa que todos los preparativos están completamente listos. Es hora de afrontar esto de manera justa. Capítulo 179. Es hora de afrontar esto de manera justa, declaré mientras terminaba mi plan y finalizaba la transmisión. El rostro del emperador se agrió ante mis palabras. Su ira y su disgusto eran tan evidentes que podían darte una bofetada en la cara. ¿Tú hasta dónde puedes llegar? Me gritó, luciendo como si yo fuera el villano de la obra. Su tono dejó en claro que no creía en absoluto en mi llamado a una pelea justa. Me sentí completamente ofendido. Al final, no pude soportarlo más y declaré: es desalentador. ¿No confías en mí en absoluto? Está bien, juro por mi maná que a partir de ahora lucharé contigo solo con tácticas legítimas. La inverosimilitud de mi juramento provocó una expresión de desconcierto en el rostro del emperador. Probablemente estaba pensando si mi afirmación era genuina o por qué diría eso en un momento como ese. Por supuesto, estaría confundido, es natural. Y para mí, eso fue más que suficiente. Un pasaje familiar y sombrío apareció justo detrás del emperador. En ese mismo momento, Lien se acercó con la velocidad de una bala de cañón, su espada llena con la maldición que Lucky había guardado durante 3 largos años. ¿Es realmente el jefe final? En el instante en que sintió que ese poder siniestro se acercaba por detrás, se dio la vuelta. Incluso él sabía que recibir un ataque sorpresa en esa situación sería catastrófico. Se estiró desesperadamente para bloquear a Lien. Auge. La velocidad de su respuesta. El poder incrustado en su contraataque.
Naturalmente, la emboscada de Lien falló y su impulso fue aplastado contra un escudo sólido. Al ver esto, el emperador se giró y me miró fijamente. Acababa de jurar por su maná, así que ¿cómo pude romper esa promesa? Se notaba en su rostro, aunque estaba eclipsado por una ira abrumadora. ¿Qué tan atroz puede ser? Su furia era palpable. Dadas mis acciones anteriores, tal reacción estaba completamente justificada. A pesar de mi conciencia, una punzada de culpa me golpeó. Así que decidí advertirle. Ten cuidado. Ya sabes lo que dicen. No ignores los incendios que se han extinguido. Cállate. ¿De verdad crees que tus cobardes trucos me engañarían 2 veces? Le espetó. Esa fue una respuesta bastante mezquina a mi consejo demasiado educado. Sinceramente, fue un poco desalentador. Estaba allí intentando ser útil, pero estaba claro que no tenía obligación de hacerlo. Así que simplemente me quedé callado y observé. Como si el tiempo retrocediera, las heridas de Lien sanaron y ella ascendió una vez más, volviendo a unos minutos atrás. Y al igual que antes, ella disparó hacia el emperador, irradiando furia. El emperador se estremeció ante esa energía familiar. Sin embargo, su reacción ya no fue rápida. Lo había atraído deliberadamente para que mirara hacia atrás, haciéndole sospechar que estaba tramando algo. Ese pensamiento lo dejó congelado por un momento. ¿Se estaba dando cuenta de que después de todo yo no era un blanco fácil? Le tomó menos de un segundo reconocer que la energía detrás de él no era un engaño. Pero ese segundo fue más que suficiente para Lien. Sonido metálico. Se escuchó un sonido metálico chocando. Aunque Lien estaba cortando carne, sonaba como si las armas simplemente chocaran entre sí. Sé que no me corresponde comentar, pero el físico del tipo claramente había trascendido los límites humanos. Incluso luchando, Lien apenas lo arañó, pero eso fue lo que la maldición de Lucky preparó para ella. Bueno, las maldiciones no suelen funcionar bien en alguien mágico, pero en este contexto, la historia fue completamente diferente. Innumerables niños sirvieron como herramientas para producir poder divino. Los rencores que dejaron atrás fueron la fuente misma de la maldición de Lien. Y con Caronte muerto, ¿quién crees que se convirtió en el mayor blanco de resentimiento de esos niños? Este es el llamado emperador especial, ¿verdad? La energía oscura se retorció y fluyó hacia el emperador a través de las heridas. Intentó desesperadamente purificarla, pero eso también terminó en fracaso. Su rostro se contorsionó en agonía. Una gota de color carmesí se deslizó de su labio. No pude evitar burlarme de él y le dije, eres realmente diferente. Te advertí que tuvieras cuidado, pero aquí estás, sentado allí como un tonto al que le pegan. Sus habilidades, o falta de ellas, eran sorprendentemente patéticas. La idea de tener que cancelar la transmisión después de ver este espectáculo ya me hizo arrepentirme. Aunque, si la cámara hubiera estado funcionando, no habría tenido la oportunidad de hacer este pequeño acto de troleo. ¿Qué clase de engaño es este? Murmuró, mirándome fijamente. Casi esperaba que se enfureciera conmigo y me lanzara una serie de maldiciones, pero, curiosamente, parecía más confundido que enojado. Reflexioné brevemente sobre la situación y entonces comprendí. Parece que tus poderes no están funcionando del todo bien, ¿eh? En el momento en que esas palabras escaparon de mis labios, su expresión se distorsionó en reacción. Debo haber tocado una fibra sensible. Lo que yo suponía era cierto. El emperador estaba en un estado de decadencia gradual. Y la razón para ello estaba clarísima. ¿Qué se siente al convertirse en un anciano senil? Lo presenté como un anciano loco poseído por un demonio. Un principio similar a la caída anterior del dios de la luz. Sinceramente, dudaba que esto funcionara. A diferencia de un dios creado exclusivamente por la fe y sin forma física, el emperador tenía un cuerpo. Por eso, supuse que el impacto no sería significativo y luché con esa idea. Pero bueno, lo mejor es probar algo una vez. ¿Hasta dónde me vas a humillar? La misma línea, pero esta vez rebosante de emoción genuina, demasiado genuina para disimularla. A medida que perdió su filo, sus ojos se oscurecieron, las arrugas se profundizaron y, para colmo, su cabello se caía por todos lados. En tales circunstancias, serías menos que humano si mantuvieras la calma. Yo, que había vivido esa fase en mi vida anterior, sentí un poco de simpatía. Entonces le ofrecí otro consejo. Sé que es un poco incómodo decirlo ahora, pero si quieres vivir, será mejor que vigiles bien a tu derecha. Hizo una pausa, como si estuviera reflexionando, y luego recordó lo que había sucedido antes, girándose brevemente para mirar hacia la derecha. Esa fue mi señal para cambiar de postura. Auge. Su puño voló por el aire. En el momento en que giró la cabeza, me sorprendió con su expresión más desconcertada.
No era solo el emperador. Las tropas imperiales cercanas me miraban como si fuera basura. Los tipos del imperio simplemente no pueden comprender nada. Si tu oponente muestra una debilidad y tú te quedas sentado allí observándolo, ¿no resulta más extraño? Aprovechas la oportunidad para atacar. Además, ni siquiera mentí. El hecho de que algo requiriera precaución a su derecha no contenía un ápice de falsedad. Pronto, un pasaje oscuro se abrió a la derecha del emperador. Desde dentro emanaba un poder familiar. Yuri, quien había retrocedido en el tiempo para Lien, y su madre, Arya, la aliada del héroe anterior, también estaban allí. Al darse cuenta de esto, el emperador dejó de enfurecerse conmigo y centró su atención en la derecha. Y en poco tiempo, las dos mujeres realizaron su ataque. Por supuesto, no era del pasaje derecho sino del izquierdo. Ese hechizo de un solo golpe que me había atormentado antes, ahora se estaba desatando contra mi enemigo. Un cliché que dice que si conviertes a un enemigo en un aliado, se debilita. Este era el contraataque perfecto. Esta vez no fue un simple rasguño. Una fuerza más fuerte que la anterior se abalanzó sobre el emperador. Y con ella, la energía oscura y retorcida. Naturalmente, el emperador no podía dejar pasar esa oportunidad y convocó el poco poder que le quedaba. La sangre brotó de su boca mientras tosía. Su poder imprudente empujó a Arya hacia atrás. A primera vista, podría parecer que la emboscada fracasó, pero una sonrisa se dibujó en mi cara. Eso fue simplemente una farsa. La maldición de Lucky no es infinita. En tan poco tiempo, introducir maldiciones no en una sino en dos armas sería exagerado. Entonces, uno era solo un pergamino de desventaja barato, una espada maldita falsa para exhibir. ¿Desangrar la fuerza del emperador por el precio de unas cuantas barras de pan? Eso sí que es un éxito. Apretó los dientes. Parece que finalmente se dio cuenta de que lo habían engañado. El emperador me lanzó una mirada asesina antes de cerrar las palmas de las manos. Ya terminé de seguir jugando con tus cobardes planes. Entonces se desplegó una barrera negra y un campo esférico me envolvió. Mis compañeros corrieron a protegerme, pero a pesar de la barrera que me envolvía, fueron empujados hacia afuera. No más interferencias externas ni trucos. Como para demostrar su punto, voces informando de mi seguridad resonaron desde el oscuro pasaje de Ciel. Incluso cuando Lien ejercía su poder, no podía cruzar, lo que sugiere que este espacio en sí mismo repelía a los forasteros. Después de confirmar eso, el emperador sonrió con confianza. Nos enfrentaremos solo nosotros dos. Mi plan dependía en gran medida del respaldo de mis compañeros. Regresión parcial, desplazamientos espaciales, potencia bruta y previsión. Habiéndome separado de mi fuerza, no tuve que explicar más mi situación. Naturalmente, una carcajada se escapó de mis labios. Por más que traté de contenerla, no pude evitar la risa burlona. La estructura fronteriza iluminada por el talento del primer príncipe. Su diseño era impresionante y decididamente impenetrable para los extraños. Pero curiosamente, ese fue un fallo crítico. Si solo estás bloqueando la entrada, ¿por qué no atacar sin dejar entrar a nadie? Creo que estás un poco equivocado. Auge. Una espada voló por el aire, volando hacia el rostro del emperador. Cuando se dio cuenta de su error, su expresión fue de estupor y estupefacción. Pero ya era demasiado tarde. Esto no es un 1 contra 1. Es un 5 contra 1. Su equipo está atrapado en su propia barrera y no puede tomar rehenes ni escapar. Mientras tanto, nuestro equipo, aunque no puede cruzar, puede atacar libremente a través del pasaje. La antigua historia de 5 héroes que se unen para luchar contra un villano está cobrando vida. Ahora era el momento de hacer justicia. Capítulo 180. Esto no puede estar pasando. Es absolutamente inaceptable. El emperador gritó, su voz resonó con furia. Sin embargo, a diferencia de antes, no había odio ni ira dirigida hacia mí. Parecía como si ni siquiera pudiera soportar mirarme. El brillo feroz en sus ojos había desaparecido. Habían desaparecido su tono digno, los gestos pomposos cargados de un sentido de superioridad y la arrogancia característica del anciano. Algo está funcionando demasiado bien aquí. Sin duda, era una buena señal que mi plan cuidadosamente elaborado se estuviera desarrollando sin problemas. Dado todo el esfuerzo que había hecho hasta ahora, tenía sentido que las cosas comenzaran a alinearse. La caída de un hombre que una vez me miró como si fuera un dios fue casi satisfactoria. Pero ¿cómo decir esto? Había algo que me carcomía. Aunque se trataba de una situación similar, la percepción de la gente había cambiado mientras yo seguía estando bien y el emperador se dejaba influir tan fácilmente. Tenía que haber otros factores en juego. Ese pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. ¿Tú cómo puedo a alguien como tú? Pero eso fue solo un momento fugaz.
Con el enemigo justo frente a mí, no podía permitirme el lujo de perderme en pensamientos profundos. Tenía los ojos inyectados en sangre. El emperador, medio loco, cargó contra mí con una velocidad aterradora. Esa vista era grotesca, pero su poder era formidable. Decidido a abandonar cualquier pensamiento de moderación, o tal vez perdiendo por completo la cordura en ese momento, se lanzó hacia mí a una velocidad abrumadora. En su mano había una espada, aparentemente condensada por su propio maná. No hay tiempo para esquivarlo, no, esa frase sería engañosa. A pesar del tremendo error que cometió, la barrera era de un gran nivel mágico. No había ruta de escape por ninguno de los lados, ni por delante ni por detrás. Pero ¿qué importa? No me importa. Este viaje me ha llevado a este momento. La fuerza que he construido me ha traído hasta aquí. Si no lo uso ahora, ¿cuándo lo haré? El maná fluye a través de mí. Mejora básica del maná. De hecho, incluso un caballero de bajo rango del imperio podría manejar una técnica tan simple. Pero para mí, eso es más que suficiente. Acelero. Para una persona normal, los circuitos de maná se habrían sobrecalentado y quemado hace mucho tiempo. Pero ni siquiera eso fue suficiente para satisfacerme. El poder maldito de la espada maldita y Joan, la energía del árbol del mundo y el enorme poder divino que me otorgó el dios de la luz, creados a partir de su fe en mí. Ignoro todos los efectos secundarios y hago circular todo eso dentro de mi cuerpo. Poder desbordante. Se despliegan 8 pares de alas. Una luz tan deslumbrante que podría dañar los ojos. Con esto, ya estaba listo. Saqué la espada sagrada de mi cintura y asumí mi postura. Sonido metálico. El sonido metálico resonó cuando la espada del emperador chocó con la mía, cargando hacia mí. Incluso en esta situación desesperada, un jefe final sigue siendo un jefe final. El equilibrio de poder se mantuvo tenso, inquebrantable. Aún así, eso fue suficiente para mí. No estoy solo. Como para demostrarlo, las espadas volaron desde todas las direcciones. Parecía que aún no había perdido la cabeza por completo, ya que el emperador extendió su mano izquierda, intentando bloquearlos. Pero al final fue inútil. Lo que debían ser ataques de Lien y Aria llegaron a velocidades aterradoras. Con la ayuda de los oscuros pasajes de Ciel, el emperador intentó medir la posición de la espada e intentó interceptarla, pero antes de que pudiera hacerlo, Ciel volvió a cambiar de posición. No había forma de que pudiera defenderse de tal ataque. Los ataques alcanzaron inevitablemente al emperador. Docenas de espadas le atravesaron la espalda. Por supuesto, gracias a su regeneración innata, las espadas fueron derribadas y su cuerpo volvió a su estado original. No hay forma de que eso no le pese. El equilibrio de poder se rompió. La espada del emperador, que había permanecido inmóvil, comenzó a temblar. Aprovechando esa oportunidad, apreté los dientes y eso decidió el resultado. El emperador, derrotado en la lucha por el poder, se tambaleó y cayó. Se apoyó en el suelo con su espada. Respiré profundamente mientras lo observaba. Ahora es mi oportunidad. Oportunidades como esta no volverán a presentarse. Cuento contigo, Ciel. Le murmuré algo a ella. Yo seguiría con vida. Así que, cuando volviera, no podría permitirme repetir los mismos errores. Esta vez, los protegería, pasar a lo que pasara. Con esa convicción, invoqué los talismanes negros que Ciel había reunido. Ciertamente no eran inferiores en cantidad ni en calidad a los que había usado en el pasado en el mercado negro. Representaban la energía que Ciel ahora podía aprovechar libremente. Todo eso se iba a desatar con este ataque. Inmediatamente me puse en posición, vertiendo energía en la espada sagrada hasta su límite. El emperador, que parecía poseer aún suficiente intelecto para discernir la situación, intentó frenéticamente desmantelar la barrera para escapar de mi vista, pero todo fue en vano. La fórmula del maná fue grabada. Una formación que ni siquiera sabía que se había construido sola. La fuerza del primer príncipe que recibí de Asmodeo, la fórmula única que una vez me había empujado a la desesperación ahora funcionaba para mí. Causalidad torcida. La realidad fue destrozada, burlada y jugada. Así pues, el emperador no pudo desmantelar la barrera que había creado. Lo único que tenía ante sí era el resultado fijo de permanecer allí sin hacer nada. Espada sagrada. Él me miró fijamente. Vio el final que estaba a punto de encontrar. Pero no había escapatoria para él. Lo único que podía hacer era mirarme con impotencia. Dibujar. Entonces se desató una luz brillante que envolvió violentamente al emperador. Auge. El rugido que hizo temblar la tierra resonó. Pero esta vez, no había terminado. Detrás del emperador, se abrió un portal de sombras negras que absorbió por completo la luz de la espada sagrada y la volvió a expulsar. Una laguna legal que utiliza Ciel. Reciclé todo el poder de mi ataque como si fuera un error.
La luz de la espada sagrada envolvió al emperador una y otra vez. Por muy poderoso que fuera el emperador, no podría soportar semejante asalto. La luz brillante sacudió el suelo incontables veces, dejando atrás un cadáver tan espantoso que hacía entrecerrar los ojos. Un final apropiado para un dictador que trataba a las personas como herramientas. Y así, el largo viaje llegó a su conclusión. Finalmente, tras resolver todos los problemas, lo que me esperaba era un feliz epílogo. Celebraría la victoria y reavivaría los lazos con mis compañeros. Ese futuro debería haber estado esperándonos. Se escuchó una risa muy desagradable. Ah, lo has hecho bastante bien. El emperador salió ileso. Su cuerpo recuperó instantáneamente su juventud. El maná que debería haberse agotado se desbordó. Y lo más extraño aún fue. Gracias por esto, debo decirte mi agradecimiento. Ese comportamiento y ese discurso extraños. Una ola de disonancia me invadió. Esto era extrañamente diferente del emperador que yo conocía. Por supuesto, eso solo podría descartarse como una mala interpretación mía, pero las señales de este extraño fenómeno eran abrumadoras. La voz del emperador, que antes era compleja, ahora se había unificado en una sola. Sus ojos estaban teñidos de rojo sangre. Un sudor frío me corrió por la espalda. Pensándolo bien, fue extraño desde el principio. El rey demonio del control se había fusionado con el emperador. Pero ¿cómo se produjo esa fusión? ¿Qué condiciones llevaron a que se produjera ese contrato? El emperador con el que me encontré tenía la misma personalidad que el de hace 13 años. No importaba cómo se lo mirara, la personalidad dominante recaía firmemente en el emperador del imperio. Pero ¿realmente Control entregó el dominio tan fácilmente? ¿Aquel que se empecinó en actuar de manera obstinada en el trabajo anterior? No, ese nunca podría ser el caso. Seguramente tramaba algo entre bastidores. Tal vez había planeado apoderarse del cuerpo en el momento en que se convirtiera en rey demonio. Si bien no puedo descartar la posibilidad de que el emperador simplemente fuera más competente de lo esperado, en última instancia, el resultado sigue siendo el mismo. Un hombre viejo y senil. Un viejo loco y trastornado. Esa percepción cubrió la mente del emperador mientras se desentrañaba. Es probable que el control haya contribuido a este engaño desde las sombras. Como resultado, la personalidad del emperador quedó completamente borrada. Y así el resultado volvió a ser la restauración de la identidad. El control oculto resucita una vez más. Sin embargo, creo que es mejor posponer el agradecimiento por el momento. Es mejor ocuparse primero de lo que hay que hacer. Él dijo eso y se rió. Inmediatamente me preparé para la batalla, pero la respuesta no fue un duro contraataque. En cambio, era una magia extrañamente familiar. Un hechizo de transmisión a gran escala que había usado innumerables veces antes. Escuchen, gente del imperio. No importaban sus intenciones, dejar algo así sin control solo podía traer problemas. Lo ataqué de inmediato. Pero por más que concentraba el maná en mis piernas, no podía alcanzarlo. Mirándome, sonrió y continuó su discurso. A partir de este momento, el cuerpo de tu emperador es completamente mío. El imperio ahora funcionará bajo los principios del control. Esto es peculiar. No importa cuán diferente sea la personalidad, no hay manera de que pueda defenderse fácilmente de mí mientras estoy en plena forma. Y esto me dice solo una cosa. Pero que no se malinterprete, no tengo intención de matarlos a todos. Después de todo, un control solo existe porque hay algo que controlar. En ese momento, Control estaba haciendo un uso excesivo y descuidado del poder. Debería haber sido esencial ahorrar energía para luchar contra mí, pero allí estaba, consumiendo maná frívolamente con una expresión relajada. Entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿Cómo pudo mantener tal compostura? A quien pretendo matar no es otro que Ian, el comandante de los colmillos negros. No tardó mucho en descubrirse el motivo. Era inevitable. Juro por mi existencia. Si sacrifico solo a Ian, tendrás garantizada la seguridad. Esta ya no era una batalla entre un loco que quería matar a todos y un salvador que intentaba detenerlo. El demonio prometió paz, afirmando que mi muerte haría que todo volviera a su estado original, que la vida continuaría como siempre. Ahora ya ni siquiera era una molestia. No era un salvador que se esforzaba por protegerlos, sino más bien, el hecho mismo de mi existencia me convertía en una carga que amenazaba sus vidas. Nadie valora su vida menos que cualquier otra persona. Naturalmente, nadie estaría dispuesto a sacrificarla por un extraño. Si muriera solo. Si yo fuera el único sacrificado, todo se resolvería. Podrían seguir con la misma vida que siempre llevaron, aunque no fuera mejor. ¿Existe una persona tan desinteresada que se resista a tal tentación?
La fe del pueblo ya no estaba de mi lado. Todos desean mi muerte. Todos desearán mi derrota. El poder que una vez me dio poder ahora estaba en manos de mi enemigo, amenazando mi vida. Los humanos somos, en última instancia, criaturas egoístas que olvidamos fácilmente los favores. Una vez que olvidamos eso, nuestra derrota está prácticamente dada. Control me dio una sonrisa enfermiza mientras me miraba. Adiós, Ian. Fue muy agradable verte. Dicho esto, inclinó la cabeza y extendió la mano. Parecía aplastarme con un poder abrumador, apretando juguetonamente su puño. Pero no pasó nada. Como lo intenté varias veces, el mismo resultado infructuoso pintó confusión en el rostro de Control. Y yo estaba igualmente perplejo. Seguramente no debe quedar nadie que desee mi victoria, pero el poder no se agotó. Los deseos de la gente tampoco mejoraron el control. Entonces, algo inesperado estaba sucediendo. Capítulo 181. La gente es toda hipócrita. No importa qué tipo de ser humano seas, cuando te arrinconan, arrojarás a otros al infierno por tu propio bien. Basta con observar cómo los padres pueden vender a sus hijos por el precio de una barra de pan. Es bastante revelador, ¿no cree? Vendidos por sus padres y acabado en un campamento minero, solo han sabido robar y explotar a otros para sobrevivir. El altruismo genuino no existe. Todo es solo una farsa de los privilegiados. El niño creía firmemente en esto. Por eso vivía solo para sí mismo. Mientras el chico de cabello blanco permanecía aturdido, como si hubiera perdido la memoria por el shock, alguien que se hacía pasar por su amigo intentó robarle su comida. Después de fallar una vez, siguieron merodeando y finalmente le arrebataron el pan que tenía. Incluso cuando su grupo conspiró para incriminar a ese muchacho y empujarlo a la muerte, no lo detuvieron. Es más eficiente desechar cualquier sentimiento de conciencia. Para uno mismo, eso es simplemente mejor. Así que, en la situación actual, lo que había que hacer era lo mismo. Lo juro por mi existencia. Si sacrificas a Ian, tu seguridad estará garantizada. Todo lo que tenía que hacer era elegir abandonarlo. ¿No era esa la mejor opción para él? No había lugar a discusión. Lo que le sucediera a ese tipo no era asunto suyo. Lo único importante era él mismo. Incluso si ese Ian era el chico de aquel entonces. Incluso si Ian lo hubiera descubierto robando en la mina. Incluso si se hubiera dado cuenta de que el niño se estaba muriendo de hambre y hubiera decidido hacer la vista gorda. Incluso si no les dijo nada a los niños que intentaron matar a Ian por miedo a ser expulsados ellos también. Aunque Ian, que había sufrido eso, nunca intentó matarlo. Incluso si después de escapar de la mina, quedó vagando por las calles, muriendo, y recibió ayuda de los colmillos negros. Incluso si. Maldita sea. Sintió que su rostro se contraía en señal de autorreproche. ¿Cómo que no hay seres humanos altruistas en este mundo? ¿Cómo que todo es pura farsa? Hay personas que se preocupan por los demás incluso cuando ellos mismos están pasando por momentos difíciles. Hay quienes prestan más atención al sufrimiento de los demás que a su propio dolor. No todos en el mundo son egoístas. Él mismo era el egoísta. Él seguía diciendo que no se podía evitar, como si fuera la naturaleza humana, justificando su vida repugnante con excusas de que todos viven de esta manera. La elección ahora estaba en sus manos. Ya no habría más excusas. Era hora de decidir en qué tipo de ser humano se convertiría de ahora en adelante. La muchacha sabía ver la situación con la máxima claridad. Vivir en un barrio marginal donde un solo error podía costarle la vida le permitió cultivar esa capacidad de forma natural. Lo juro por mi existencia. Si sacrificas a Ian, tu seguridad estará garantizada. Por eso, tan pronto como escuchó esa frase, rápidamente calculó los pros y contras en su cabeza. El emperador, que ya había derrotado al comandante hacía 3 años, ahora era aún más fuerte, un hecho que era absolutamente obvio. Además, esta muchacha, que había incursionado en la magia divina, era muy consciente de la naturaleza absoluta del juramento de un demonio. Incluso un demonio de alto rango no puede romper casualmente una promesa que ha hecho. Por lo tanto, ese demonio garantizaría la seguridad de las personas. ¿Debe sacrificarse una persona para salvar a todos? ¿Debería apostarse todo a la pequeña posibilidad de que esa persona pudiera derrotar a semejante enemigo y salvar a todos? La niña sabía muy bien cuál era la respuesta. Creo en usted, comandante. Los barrios marginales estaban llenos de niños que intentaban suicidarse junto con sus padres. ¿Qué posibilidades había de que alguien viniera a impedirlo? ¿Qué probabilidades había de que alguien abriera de repente un centro de ayuda en los barrios marginales y tratara la enfermedad de su madre sin pedir nada a cambio?
¿Qué posibilidades hay de que una madre y su hija, que mueren lentamente en los barrios marginales, puedan tener una vida normal? Lógicamente, no tenía sentido. Si le hubieran dicho esto hace 3 años, lo habría descartado como una fantasía. Pero realmente sucedió. El comandante se lo mostró. Que los milagros existen. Entonces, ¿qué importancia tiene la probabilidad? ¿De qué sirve el juicio racional frente a la realidad? La muchacha creía en el comandante por encima de la lógica y la razón. Ella creía que él crearía otro milagro. La elección estaba en sus manos. Aún así, ella no dudó. La decisión ya se había tomado ese día hace 3 años. El hombre miró fijamente la pantalla que tenía delante de él. La voz sonó como si el emperador estuviera justo frente a él, pero aún así no podía comprender la realidad. Cosas como los colmillos negros o el emperador no tenían ninguna relación con su vida. Había oído hablar de sus hazañas aquí y allá, pero nunca había tenido una conexión real con ellos. No le caía especialmente mal nadie, ni apoyaba a nadie. Por más ruidoso que se pusiera el imperio, su vida seguía siendo la misma. Cada día era una repetición de la misma rutina familiar. A alguien que trabajaba solo para comer día a día no le importaban las historias de los colmillos negros. Para él era simplemente otro mundo. Lo juro por mi existencia. Si sacrificas a Ian, tu seguridad estará garantizada. Sin embargo, esa frase del emperador sonó diferente. Él lo sabía muy bien. Llevando una vida normal, no podía evitar saberlo. Vivir en el imperio significaba siempre pisotear al otro. Todo lo que disfrutó fue construido sobre el sacrificio de otros. Todo el mundo sabía que los campamentos mineros explotaban a los niños de los barrios marginales como parte de sus vidas, pero todos fingían no saberlo para su propia conveniencia. Después de todo, eran completos desconocidos. Ya no quedaba gente afortunada dispuesta a ayudar a alguien que no conocía. A pesar de que se nos trataba como un recurso desechable, todos aceptaban inconscientemente esa realidad. La sociedad en el imperio funcionaba de esa manera. Y así, vivir en el imperio significaba ser pisoteado por alguien durante toda la vida. Así como él veía a los niños de los barrios bajos como desechables, aquellos por encima de él lo veían de la misma manera. Para él, esos niños eran simplemente buenas personas, y para esas personas, él era simplemente otro ser humano prescindible. Una persona a la que no le importaría que le trataran como a un esclavo. Alguien que no derramaría una lágrima ni aunque su esposa y su hija murieran en un accidente, y que era simplemente una herramienta para maximizar la eficiencia, trabajó hasta los huesos. Una persona que podría perder un brazo y no recibir compensación, ser reprendida por no mantener la cabeza recta y tener un descuento del 70% de su salario. Alguien cuyas quejas serían respondidas con risas. ¿A quién le va a importar un perdedor como tú? Así es como funciona este país. Nadie ve a los demás como humanos. Por eso el hombre estaba tan acostumbrado a hacer la vista gorda ante las desgracias de los demás por el bien de su propia seguridad. Así que esta vez también debería cerrar los ojos. Después de todo, no estaba lastimando directamente a esa persona. ¿Qué poder tenía? ¿Por qué debería sustituir a alguien a quien ni siquiera conocía? Eso no es asunto suyo. Como de costumbre, si simplemente se diera la vuelta, todo se resolvería y podría regresar a su rutina habitual. Mañana sería igual que hoy. Mañana sería igual que hoy. Un mañana en el que lo pisotearían sin piedad y, a su vez, él también pisotearía sin piedad a alguien más. Esas repeticiones diarias lo esperaban. El hombre quedó satisfecho con eso. Eso le bastó para sentirse feliz. Él debe sentirse feliz. Necesitaba sentirse feliz. Era necesario. No hay manera posible de que pueda ser feliz. Las palabras se le escaparon de la boca sin darse cuenta. Ya no podía reprimir la verdad que había ocultado. Este país está equivocado. Nadie debería dar por sentado que una persona domina y otra es dominada. Ver a las personas como herramientas es repugnante. El hombre volvió a mirar la pantalla. Tal como lo hacía siempre. La elección estaba en sus manos. Pero esta vez no lo soltaría. No apartaría la vista de las horribles imágenes por el bien de su propia seguridad. No podía hacerlo esta vez. Fue un momento para decidir el futuro de este país. Le llegaron voces. Las voces del pueblo clamando por él. En ese momento supo lo que tenía que hacer. Estoy seguro de que mi mensaje se ha transmitido correctamente. El desconcertado rey demonio del control. Me lancé inmediatamente al aire y cargué contra él. Al darse cuenta de esto, rápidamente desató siniestras llamas negras para detenerme, pero resultaron inútiles. Me has protegido. Ahora nos toca a nosotros protegerte. Una luz cálida me envolvió. Las llamas negras no pudieron tocarme y se disiparon. Esto no puede estar pasando. Esto no debería estar pasando.
Gritó y se estiró desesperadamente hacia mí. En ese mismo momento, una energía abrumadora me golpeó. La magia del rey demonio del control me hizo retroceder. Sin duda era poderosa, pero esto también era irrelevante. Confío en ti, comandante. Creo en la luz que nos has mostrado. Podía sentir que alguien me empujaba desde atrás. Las ondas de luz que me eran familiares me sostenían, por lo que no podía reducir la velocidad. Su figura se acercó. Con una cara fea y retorcida, me gritó. ¿Qué clase de truco estás tramando? ¿O era esa tu intención desde el principio? ¿Planeaste todo esto? ¿Cómo es posible? Su voz sonaba como si no pudiera comprenderme. Ante eso sonreí dulcemente y no dije nada más que la cruda verdad. Simplemente sucedió de esta manera. Desgraciadamente, no pareció creerme en absoluto. Bueno, eso realmente no importaba. Incluso si todo se debió a un pequeño error de cálculo o algo que nunca pretendí, todavía era el líder de los colmillos negros. Oh Salvador, por favor concédenos la libertad de soñar con un mañana mejor que hoy. La espada llena de esperanza brilló más hermosamente que nunca. Como si previera su futuro, el rostro de Control se tornó desesperado. Balanceé la espada sagrada con todas mis fuerzas hacia él. Una luz brillante envolvió el mundo. Fue el final de una era y el comienzo de una nueva. Capítulo 182. Me metí en este lío sin siquiera haber iniciado el juego una vez. Para colmo, el único conocimiento original que tenía era un montón de tonterías, lo cual es simplemente desolador. Y ni me hables del nivel de dificultad. Es una auténtica pesadilla. Con un poco de mala suerte o un paso en falso, te llevarán directamente a ciudad con final malo. Pero de alguna manera, logré lograr una victoria decisiva contra todo pronóstico. Gracias a mis infalibles compañeros y a la fuerza colectiva de todos los ciudadanos que se movilizaron por la libertad, todos esos esfuerzos finalmente dieron fruto. Se abolió la dictadura y la soberanía volvió al pueblo. Lo que nos espera ahora es la sociedad igualitaria que mencioné una vez, una utopía ideal con la que había estado soñando. Esto estaba destinado a pasar. Tenía que pasar, pero luego vi los resultados. Ian Balderich. Tasa de aprobación 351%. Mierda. ¿Qué es esto? Me sentí mareado. Este índice de aprobación hace que parezca que un abuelo cocinero que no sabe preparar té envió a un par de personas al más allá. ¿Me golpeé la cabeza o algo así? Estaba bastante seguro de que había introducido la democracia de forma adecuada. Se suponía que los líderes debían ser elegidos mediante votación, e hice todo lo posible para garantizar una gama diversa de candidatos. Diablos, ni siquiera me presenté al ruedo. ¿Cómo es posible que alguien que ni siquiera está en las urnas obtenga índices de aprobación tan ridículos? No pude entender en absoluto esta situación. Naturalmente, mi mirada se dirigió a los miembros de mi grupo. En realidad no quería sospechar de ellos, pero vamos, era una duda razonable dadas las circunstancias. La probabilidad de que alguien manipulara los votos por mi bien era bastante alta. Mientras dirigía mi mirada sospechosa hacia la principal sospechosa, Ciel, curiosamente no fue ella quien habló primero, sino Lien. No te preocupes por los resultados de la votación, Ian. Ella sonrió y orgullosamente se palmeó el pecho mientras declaraba. No hubo fraude. Yo mismo emití 10 votos. Eso es básicamente manipulación de votos, Lien. Bueno, como se veía tan orgullosa, no la criticaré por eso. ¿Pero qué hacer con ella? Suspirando, tuve una repentina hipótesis acerca de por qué aparecían recuentos de votos tan absurdos. ¿Qué pasaría si mucha gente pensara de la misma manera? Tal vez fue así como mi tasa de aprobación se disparó más allá del 300%. De ninguna manera, eso no puede ser. Aunque esta era la primera experiencia de todos en la elección de un líder, me había asegurado de comunicar claramente las reglas. Era poco probable que tantos se comportaran como Lien. Miré a Rubia con la esperanza de que ella sacudiera la cabeza con incredulidad. Pero ella simplemente asintió y sus círculos oscuros bajo sus ojos se hicieron más profundos. Esto es lo máximo que he filtrado de votos fraudulentos. El recuento inicial superó los 4 dígitos. Me froté nuevamente la frente dolorida después de escuchar sus palabras. Parece que todavía nos queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar la verdadera democracia. Por ahora creo que solo puedo pensar positivamente y seguir adelante. Esperar que todos se adaptaran a un sistema de votación sin precedentes de una sola vez fue un poco exagerado, ¿no? No puedes esperar estar lleno después de una sola comida, ¿verdad? Nos tomaremos nuestro tiempo para acostumbrarnos. Esto es algo que podremos abordar gradualmente en el futuro, por lo que no es tan sombrío como parece. De hecho, quizás sea algo por lo que estar agradecidos. En este mundo implacable,
Derroté al villano y evité la destrucción, pero mis amigos de la escuela me ignoraron después de 8 años y los ciudadanos me olvidaron sin ninguna recompensa. Pensando en ello, realmente es una bendición tener tantos seguidores. Esto refleja la opinión de la gente. Entiendo sus preocupaciones, pero no podemos ignorar estas voces que han surgido con tanta fuerza. Rubia me miró mientras decía esto. Parece que le preocupaba que si yo tomaba el puesto de emperador, me distanciaría de la verdadera igualdad. Pero no tenía intención de ser terca en esta situación. Honestamente, tenía la sensación de que me sacarían a rastras, quisiera o no. Creo que lo único que me queda por hacer es darlo todo. Asentí, diciendo eso. Nunca antes me había involucrado en política. Si dijera que no estoy nervioso, definitivamente mentiría. Pero pensé que no tendría muchos problemas con el rendimiento. Tal vez sea porque todos creen firmemente que nuestro maravilloso líder convertirá sin esfuerzo el imperio en una utopía. Realmente puedo sentir que mis habilidades para dirigir el país, la diplomacia y el manejo de tareas se disparan. Si logro revivir el imperio seguramente no colapsará, ¿verdad? En todo caso, hay talento más que suficiente para todos. Como Rubia y Kiswa. Y enanos que harían que cualquiera dudara de sus habilidades. Nunca imaginé que diría esto, pero, el ex segundo príncipe del imperio, ¿quién es capaz y leal? Incluso si el cielo se derrumba, no faltará talento para usar. Pero hay un pequeño problema. No se trata del imperio. Se trata de mi futuro. Intenté no mostrar mi nerviosismo mientras miraba a mis compañeros reunidos. Solo espero que mis habilidades mejoradas incluyan esquivar enredos románticos. Maldita sea. Pero, por supuesto, el resultado fue un fracaso. Por más que miraba fijamente a mis compañeros, no podía saber qué hacer para sobrevivir. Teniendo en cuenta que la poligamia es legal, pensé que tal vez debería cerrar los ojos y lanzarme de lleno. Pero luego comencé a preocuparme por el orden de los eventos, los preparativos de la boda y los herederos, y mi cabeza comenzó a dar vueltas. Especialmente con el comportamiento cada vez más imprudente de Ciel. Y además, a veces Rubia visita mi habitación por la noche después de unas copas por el estrés del trabajo. Ella es el mayor problema. Sus rasgos físicos saludables no estaban disminuyendo. Solo estaban creciendo, lo cual era una experiencia excepcionalmente agotadora. Pero ni siquiera entonces se me ocurría ninguna solución concreta. Una vez más, tuve que dejar este problema en un segundo plano. Al menos todavía me queda algo de tiempo. Creo en mi autocontrol. Seguramente no me encontraré en una situación en la que termine teniendo un hijo con uno de ellos, me sorprenda y me vuelva loca, lo que me lleve a una boda caótica con todos. De ninguna manera. Eso nunca podría pasar. Aunque tenía una sensación molesta que se apoderaba de mí, inmediatamente saqué ese artefacto sospechoso y lo metí en mi bolsillo. Vamos, hay gente esperándote. En ese momento, Rubia me miró y dijo eso. A nuestro alrededor se oían los gritos de alegría de los ciudadanos. Se acerca la ceremonia de inauguración. Como decía Rubia, no sería bueno hacer esperar a esa gente. Espera un momento. Todavía hay una cosa que tengo que terminar primero. Pero hay algo que es absolutamente necesario aclarar antes de empezar una nueva historia. A pesar de la mirada desconcertada de Rubia, debo puntuar correctamente el período del recorrido que he recorrido hasta ahora, ¿verdad? He tenido curiosidad desde el principio. ¿Quién era ese tipo inútil? ¿Quién dejó esa extraña publicación con spoilers? Por extraño que parezca, es posible que haya llegado hasta aquí gracias a esa publicación del troll. Gracias a eso, pude ver a Ciel, Lien, Rubia y mis otros compañeros no como enemigos, sino como aliados. Esa pequeña ilusión construyó esta organización. Sin embargo, todavía no había logrado descubrir quién era esa persona. No podía descubrir quién me había llamado a este mundo. Pero siento que puedo resolverlo ahora. ¿Cómo comenzó este largo viaje? Inmediatamente invoqué mi poder. Interferí en otra dimensión, incluso alteré un poco la línea temporal, pero, honestamente, lo que quería hacer era bastante sencillo. Solo quería publicar un mensaje de spoiler escandaloso. Galería menor de huesos y sangre. Accedí a la comunidad que ya conocía. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que la visité, pero eso no importó demasiado. Después de que me revelaran detalles sobre las fuerzas ocultas de un nuevo lanzamiento largamente esperado, me enojé tanto que ni siquiera pude olvidarlo. De repente, esa desagradable publicación apareció ante mis ojos. Hasta la fecha y la hora. Todo estaba intacto. Al ver esto, yo estaba a punto de pasar por un momento bastante embarazoso. Me las arreglaría para superar malentendidos con el villano, de alguna manera establecería una organización extraña y daría inicio a varios eventos gigantescos sin siquiera saber lo que estaba haciendo.
Pero aún así, no lo dudé. Claro, podría estar confundido, podría caminar precariamente por la cuerda floja sin saber nada. Pero seguro que sería un viaje que valdría la pena. Con una sonrisa brillante, presioné la tecla Enter. Lo viste en Audionovelas Héroe.